A veces nos vamos por las ramas y acabamos tratando temas que no estaban en el guión. A lo que íbamos, un podcast para curiosos donde hablamos de temas variados. Yo soy Jordi Nadal. Yo soy Marc Farré. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, hoy es día 5 de octubre y estoy aquí, como siempre, con mi buen amigo Marc. Hola Marc, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Jordi? Y tenemos un invitado especial, que es Xavier Fernández, que ha trabajado en Grupo Electrostocks como responsable del departamento técnico. Hola Xavier, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Gracias por dejarme estar aquí. Hombre, no, gracias a ti, que por lo que pagamos, la verdad es que tiene mérito que encontremos a gente. Pues nada, este capítulo es bastante interesante para mí porque, bueno, de repente me ha venido la idea, oye, me podría poner placas en casa. Y Marc me dijo, oye, tengo un amigo que sabe mucho de placas que podríamos grabar y matamos dos pájaros de un tiro, ¿no, Marc? Sí, además hemos estado leyendo algo en algunos foros y dijimos, ostras, pero hay que traer a alguien que sepa más que nosotros porque aquí tenemos muchas lagunas. Así que nos viene de perlas que se haya ofrecido Xavi, que bueno, ha trabajado en varias posiciones relacionadas con el tema y creo que va a traer luz a todas nuestras dudas. Bueno, eso espero, a ver qué. Pues la verdad que es un tema muy actual y la gente tiene muchas dudas, a ver si os puedo aclarar todas las dudas. Esperemos que sí. Sí, yo la verdad es que tengo un montón, pero bueno, yo supongo que lo primero que tendríamos que hablar un poco es cómo funciona una placa fotovoltaica. Sería, bueno, no sé, ¿qué te parece? Yo creo que sería lo primero, ¿no? Sí, bueno, creo que sí, porque todo el mundo conoce las energías renovables, tanto, bueno, pues la eólica sobre todo y la fotovoltaica, pero no sé si la gente sabe lo que es el efecto fotoeléctrico. Entonces, bueno, decir muy por encima, porque no queremos, bueno, al menos no me gustaría entrar en temas muy técnicos tampoco, creo que tampoco es, en verdad, el objetivo. Entonces, bueno, básicamente decir que eso, que una placa fotovoltaica, produce energía gracias a la radiación solar, ¿de acuerdo? Como algunos ya sabréis, la tecnología fotovoltaica se descubrió ya hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? De hecho, Albert Einstein, le dieron el premio Nobel por la explicación que hizo en el 1925 sobre el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Entonces, esta tecnología no es nueva de ahora, porque se decidió en su momento apostar por los combustibles fósiles, pero, la tecnología fotovoltaica ya existía hace tiempo. Y, bueno, centrándonos en el tema de lo que es el efecto fotoeléctrico. A lo que íbamos. Básicamente es eso. Cuando la radiación del sol, se posa, sobre una superficie metálica, ¿vale? Sobre todo lo que es la radiación UVA, lo que hace es aportar una cantidad de energía, porque la luz solar, ¿vale? Y la luz en general tiene un comportamiento que es dual, ¿vale? Por un lado tiene un comportamiento de onda y por el otro tiene un comportamiento como cuerpo, que es lo que nosotros llamamos fotones, ¿vale? Sí. Entonces, esos fotones lo que hacen es aportar energía a unos átomos que tienen unos electrones que están en unos orbitales muy exteriores y entonces necesitan muy poca aportación de energía para poder saltar, ¿de acuerdo? Para poder salir de ese átomo y poder desplazarse, digásemos, en un campo eléctrico. Lo que hacemos nosotros después es crear dos zonas muy diferenciadas a base de un dopaje, dopamos al silicio, y creamos como un campo eléctrico que sería la fuerza motriz para que esos electrones se puedan desplazar, ¿vale? En un sentido de positivo a negativo y se puedan desplazar por la placa fotovoltaica. Pero bueno, básicamente es eso. O sea, lo que hacemos es, mediante la radiación solar, hacer un aporte de energía, ¿de acuerdo? A lo que es la superficie metálica de la placa fotovoltaica, que básicamente es de silicio, y lo que hacemos es liberar unos electrones que están en esos átomos y esos átomos luego siguen un campo eléctrico y así generamos, pues eso, la electricidad un campo eléctrico, digásemos, ¿de acuerdo? O sea, si lo he entendido bien, es como al impactar los fotones o al llegar esta pequeña energía extra del Sol, el electrón se suelta de su átomo y hace el recorrido, pues como pasaría a lo mejor con una pila, ¿no? Normal, pasaría ¿cómo es? ¿Del cátodo al ánodo? ¿Cómo? Creo que sí. Bueno, yo digo directamente de positivo a negativo, ahora mismo no me acuerdo. Claro, te iba a decir. Sí. Eso, de positivo más a negativo, menos, Marc. Sí. Y al pasar por el circuito, pues está generando esto que llamamos electricidad, ¿no?
Sí. O sea, hablaríamos de dopaje N y dopaje P, sería dopaje negativo y dopaje positivo. Lo que hacemos es crear unos huecos que luego van a ocupar unos electrones y lo que hacemos es que otros átomos de silicio se dopen para que tengan electrones libres. Entonces, creamos dos capas muy diferenciadas, dos zonas muy diferenciadas, que al unas estar cargadas positivo y negativamente las otras, crean, pues eso, un campo eléctrico y hay desplazamiento. Se crea como, para que me entendáis, como una autopista donde esos electrones que han sido liberados por la energía del Sol se pueden desplazar. Entonces, tenemos lo que llamamos los bus bar, que son como unas carreteras que hay en los módulos fotovoltaicos, que son como unas tiras de hierro, para que lo que todo el mundo ve cuando ve un módulo fotovoltaico, ¿no? Que se ve frontal, correcto. Sí. Son como las autopistas por donde se desplazan los electrones, ¿de acuerdo? Y así es como se genera electricidad. Perdona, sí. Jordi. No, bueno, iba a preguntar exactamente esto. Así se genera la electricidad, pero claro, necesitamos más partes, ¿no? Para poder aprovecharla, esta electricidad. Sí, no. Aparte de más partes, necesitamos conectar no solo una placa, bueno, depende, claro, de la potencia que necesitemos en nuestra instalación, según nuestro consumo, ¿vale? Porque todo esto hay que dejarlo muy claro. Una instalación fotovoltaica al final se tiene que hacer a medida, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es a partir de una factura eléctrica. Si se pueden tener las 12 facturas de los 12 meses del año, lo que se hace es estudiar mes por mes cuál es el consumo, kilovatio hora, que se consume cada mes. Entonces, a partir de ahí se hace una simulación y se puede calcular qué potencia necesita esa casa, esa vivienda, a nivel de consumo, ¿vale? Entonces, sí. ¿Todo este estudio es algo que hacen normalmente las empresas? ¿Es algo que tiene que hacer uno mismo antes de ir a una empresa que monta placas solares? No, normalmente, o sea, si trabajan bien. El problema que tenemos es que hay mucho intrusismo. Entonces, claro, todo el mundo ahora se quiere lucrar con el tema de la fotovoltaica porque es al final un tema que está muy de moda y todo el mundo sabe que hay mucho... Es el nuevo ladrillo, como dicen algunos compañeros míos. Y sí, y al final pues se han creado muchísimas empresas y todo el mundo quiere sacar provecho de ello. Entonces, hay quien trabaja mejor y hay quien trabaja peor. Pero sí, es una cosa que se debería encargar la empresa instaladora, seguro. O sea, coger... O sea, ellos te deberían guiar en el proceso, ¿no? Y pedirte lo que fuera necesario. A lo mejor, no sé si saltaría aquí, a lo mejor esto lo podemos dejar ya para más adelante y hablamos un poco del proceso que habría que seguir, ¿no? Si alguien quiere hacerse una instalación. Sí. Pero antes, de una forma así un poco más teórica o abstracta, como hemos empezado ahora, luego no os preocupéis que pasaremos a cosas concretas. O sea, no desconectéis, si queréis, pasad un poco, pero... ¿Qué otras, o sea, aparte de... O sea, habías dicho que, claro, una sola placa es muy difícil que te sirva para nada, ¿no? Porque seguramente tendrás más necesidades. Sí. Entonces, tienes que conectar varias placas, ¿no? Y según tengo entendido, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Correcto. Voy a ampliar muy poquito. O sea, a nivel europeo se utilizan placas, módulos fotovoltaicos de potencias mucho más bajas que en España. Aquí en España en general se están utilizando placas entre 400 y 500 vatios. Es la potencia que se está llevando ahora, ¿vale? Y lo que se hace es, conectar las placas. Como bien dices, se pueden conectar en realidad de tres maneras. Se pueden conectar en serie, en paralelo o mixto. Es decir, con serie y paralelo, ¿vale? Entonces, en autoconsumo se suelen conectar en serie. ¿Por qué? Porque nos interesa trabajar con tensiones altas, ¿de acuerdo? Porque los inversores de autoconsumo o de string nos lo permiten, ¿vale? Bueno, si acaso voy a explicar los componentes de la instalación de autoconsumo, que es la más típica, y si después queréis hablar de otro tipo de instalaciones, también hablo de los componentes y demás. Lo que más se está instalando ahora, lo que tiene más salida y lo que está súper de moda es las instalaciones de autoconsumo, ¿vale? Ya sea con acumulación, es decir, con baterías o sin acumulación, que sería sin baterías, ¿vale? Perfecto. Las instalaciones de autoconsumo, tenemos un campo fotovoltaico, que serían las placas, los módulos fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Luego tenemos un inversor, que es un dispositivo que sería el más importante de la instalación y que tiene la función de convertir la corriente que viene en forma de corriente continua de las placas y la convierte en alterna para que pueda ser consumida por los dispositivos del interior de la vivienda, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ese tipo de inversor tiene algunas peculiaridades, y algunas, bueno, la básica es que no puede funcionar si no está conectado a la red eléctrica, porque él mismo no puede generar la señal
para que puedan funcionar, digamos, los dispositivos del interior de la vivienda. La señal de la que hablo es 50 hercios de frecuencia y 230 voltios de voltaje o 400 si es trifásica, ¿vale? Por sí mismo no puede. O sea, él transforma la continua en alterna, pero necesita copiar esa señal. Es decir, si se nos cae la red eléctrica, ¿de acuerdo? Ese inversor va a dejar de funcionar porque tiene que estar conectado a la red eléctrica, ¿vale? Esto me lo comentaste el otro día cuando empezábamos a hablar del episodio y la verdad es que me pareció bastante sorprendente, pero que, bueno, claro, tú tienes una instalación y aunque esté funcionando para darte electricidad a ti, si cae la red general, la que te viene de la calle, deja de funcionar, en principio, para este tipo más básico de instalación. Sí. Pero esto tiene una razón muy importante, ¿no? Si la puedes comentar. Sí, bueno, básicamente esto se hizo porque básicamente, claro, si cuando se cae la red eléctrica, es de la cometida de la calle, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, imaginaros que hay un problema, ¿no? La cometida, pues ha habido un problema con el cable, con algún tipo de cable y hay unos operarios de la compañía, yo qué sé, de Endesa, de Cobra, de quien sea, ¿de acuerdo? Que están trabajando con todo ese cableado. Si se encuentran trabajando con ese cableado y se supone que en esa línea, en ese momento no está pasando electricidad y nosotros inyectamos desde nuestras instalaciones fotovoltaicas electricidad, aunque ellos toman medidas y llevan guantes de protección, llevan sus EPIs, podría ser que tuvieran algún tipo de problema, bueno, podrían tener, digamos, un contacto directo y podrían sufrir quemaduras, podrían recibir las consecuencias. Si nosotros tenemos un inversor que si no está conectado con la red eléctrica deja de funcionar, nos aseguramos que esos operarios, si están arreglando la red y demás, pues en ningún momento puede haber la posibilidad de que se inyecte electricidad en esa línea de ninguna instalación de autoconsumo. O sea, solo tiene una función de seguridad. Básicamente sí. ¿Vale? Bueno, no me parece poco, ¿eh? Parece suficiente importante, ¿no? Sí, no lo decía como solo por esto. Bueno, no, que está bien, es un problema. Sí. Vale, pues entonces estábamos con la instalación más básica, ¿no? Que sería estos paneles solares, o ¿cómo le has llamado? ¿Lo has llamado de otra forma antes? Bueno, módulos fotovoltaicos, paneles solares, sí. Vale. Sería esto, que tendrías conectados unos cuantos con el diseño que te hicieran, ¿no? Y de ahí iría un inversor que sería el que convertiría de continua, que es lo que sale de los paneles, alterna, ¿no? Que es lo que necesitas para los electrodomésticos de tu casa. Correcto. ¿Alguna cosa más que se necesita en esta instalación básica? Sí, se necesita, el tema de la acumulación está muy de moda, entonces si al final decidiéramos poner baterías para autoconsumo, se utilizan baterías de litio, ¿de acuerdo? Concretamente de ion litio, ¿vale? Litio ferroso. Entonces, también tenemos otro tipo de baterías que serían las plomo-ácido, de tecnología plomo-ácido, que esas se utilizaban sobre todo antiguamente, aún se utilizan, pero sobre todo antiguamente para instalaciones aisladas, pero en autoconsumo no se utiliza esa tecnología, ¿vale? O sea que necesitaríamos un sistema de acumulación si queremos poner baterías. Y si ponemos baterías tendría que ser un inversor híbrido, es decir, que no todos los inversores pueden trabajar con baterías, ¿vale? En autoconsumo, tendría que ser un inversor híbrido. Y después haría falta un último elemento súper importante que sería el energy meter o medidor de energía o batímetro, que es el que mide los consumos de la casa, mide lo que está inyectando a la red la instalación fotovoltaica, mide la generación de la instalación fotovoltaica, porque una instalación fotovoltaica se puede hacer la monitorización y así el cliente desde su móvil, por ejemplo, mediante una app o a través de la versión escritorio, a través de una página web, puede hacer el seguimiento de lo que está generando su planta, de lo que está consumiendo de la red y todo esto. Vale, pero creo que aquí ya hemos introducido una segunda variación. La más sencilla de todas las instalaciones sería simplemente tener estos módulos, tener el inversor y ya está, y la conexión y tener una conexión a la red. De esta forma, sin acumulación, podríamos, cuando estamos produciendo, gastar lo que estamos produciendo y cuando necesitamos más, pues la compramos de la red, ¿no? Y aún todavía, vale, y entonces, si quisiéramos aprovechar la electricidad que estamos generando, pero no usando cuando más tarde la necesitemos, entonces es cuando entra este segundo elemento, ¿no? Este tercer elemento que has comentado, que serían las baterías para acumular. Correcto.
Aunque el cuarto elemento que he comentado, el medidor de energía, batímetro, energy meter, que se le dice en inglés, es súper importante si se quiere hacer lo que se llama inyección cero o antivertido, Claro. ¿vale? Porque el energy meter es el dispositivo que se encarga de decirle, de darle la orden al inversor, ¿vale? Para que genere solo lo que los consumos están demandando. Es decir, Vale. si yo, por ejemplo, conecto un secador de pelos de 2000 vatios y estoy secándome el pelo y el inversor me puede cubrir los 2000 vatios, perfecto. Pero si está generando 3000, si yo pongo un meter, al inversor el meter va a capar al inversor para que solo produzca 2000 y de esa manera no haya excedente y por tanto no haya nada que inyectar. O sea, el medidor de energía se encarga de eso, de darle órdenes al inversor y decirle, oye, produce solo lo que hay, lo que se está pidiendo en los consumos. Vale, entonces con esta modalidad no tienes nunca energía que te sobre para vender. Esto sería otra. Sí, o sea, si tú decides al final hacer inyección cero en tu instalación fotovoltaica, no te va a sobrar nunca energía porque vas a producir solo lo que necesitas en tus consumos, pero estás capando tu instalación, no le dejas que funcione al 100% del rendimiento. Vale. Claro, y ahora si quisiéramos aprovechar al 100% lo que podemos generar, entonces habría que tomar una de estas dos vías, o bien, o las dos conjuntamente, vamos. Tener unas baterías para poder acumular, ¿no? En cuyo caso necesitaríamos que este inversor fuera, ¿cómo lo habías dicho? Que pudiera funcionar en los dos sentidos. Un inversor híbrido. Híbrido. Bueno, pues hablemos de este caso, entonces. Aún no hablamos de, luego, lo que había apuntado Jordi de poder vender el excedente a la red, pero quedémonos todavía sin vender este excedente. Vale. ¿Cómo tendríamos que diseñar, por ejemplo, estas baterías? No sé, se me ocurre... Habías comentado antes que pues tomábamos las facturas de todo un año y veíamos un poco el consumo. No sé, algunas pautas para ello. Sí. A ver, aquí es muy importante, sobre todo si queremos diseñar bien la instalación con acumulación, es muy importante que el cliente final tenga una factura con discriminación horaria, porque de esa manera podemos saber qué parte del consumo corresponde a horas nocturnas, porque normalmente hay siempre un horario valle y un horario punta, y el valle normalmente corresponde a la noche, aunque bueno, con las nuevas tarifas ha cambiado un poco, pero bueno. Normalmente tienes un periodo valle y uno punta, y el valle es el nocturno. Entonces, tú ya sabes qué parte de ese consumo es el nocturno y, por tanto, qué cantidad de capacidad de batería necesitarías para suplir esos consumos. Si no tienes si el cliente final no tiene discriminación horaria y solo tiene un solo periodo y, por tanto, al final es todo energía de consumo y tú no sabes qué parte es nocturna, qué parte es diurna, puedes hacer varias cosas. Puedes pedirle permiso al cliente final y mediante el CUPS, que es como el DNI que tienes en tu contador de consumo, entrar en la comercializadora, en la página web de la comercializadora y mirar las curvas de carga y mirar qué parte corresponde a la parte de noche, a la parte de día, pero eso te tiene que dar permiso el cliente final. O dos, hablar con él Perdón, sí. Perdona, no te quería cortar, que va un poco con retraso, pero iba a preguntar simplemente, ¿esta información, si tú no tienes un medidor en casa, existe? O sea, ¿se puede consultar en la comercializadora? Tú mismo, para tu propia... Ostras, pues esto es interesante. No sabía que esa información estaba disponible. Entonces, vale, claro, se puede ver las curvas y ya tendrías toda esa información. No haría falta instalar ningún medidor meter de estos que has Claro, visto. El problema es que cuando tú pones el meter, por ejemplo, puede ir muy bien. Si es un meter que puede funcionar de forma independiente, que los hay, antes de hacer una instalación fotovoltaica, por ejemplo, tú podrías conectar el meter y te serviría como guía de consumo. Entonces tú, aunque el cliente solo tenga un único periodo, no lo tenga discriminado en nocturno y diurno, a ti te podría servir para analizar el consumo y coger todos los datos que tú necesitas de las horas de consumo. Pero bueno, normalmente no se hace porque, claro, pero esa información ya está, ¿no? Claro, el cliente normalmente no quiere esperar, no te dice, claro. Ponme aquí un cacharro que... No, obviamente no. Y de aquí a un año hablamos otra vez, ¿no? Eso es. Sí. Vale. Ya entiendo, pero me estás diciendo que más o menos existe esa información en la comercializadora. Pues esto está muy bien saberlo, la verdad. Sí. Vale, y...
No te quería. Bueno, también te digo una cosa. Yo que he trabajado en una instaladora y en una distribuidora de material y tal, hay gente que al final lo que hace es suposiciones, ¿no? Porque al final es muy... Yeah. Si trabajas en una distribuidora, a veces, como tu cliente es el instalador y no el cliente final, es muy difícil saber los datos del que está más allá de tu cliente. Entonces, Lo que haces es suponer a veces, normalmente se supone un 40% sobre el 100%, ¿vale? Que es consumo nocturno. Entonces, tú basas ahí tu instalación, o sea, digásemos, para dimensionar las baterías y tienen que suplir el 40% de lo que te sale. De todas maneras, lo bueno que tienen las baterías de litio es que son modulares. Entonces, tú puedes coger y poner, es como un rack, ¿vale? Y tú vas aumentando y vas poniendo más módulos. Entonces, puedes empezar con un módulo, luego pones otro módulo, si se queda corto, entonces no pasa nada si te quedas corto al principio, porque al final siempre puedes añadir más, ¿vale? Pues está muy bien saberlo. Esto, de momento, yo creo que ya hay dos cosas que has dicho que serán muy útiles para quien nos esté escuchando. Primero, que él mismo puede obtener esta información, con lo cual, aunque haya un distribuidor en medio, él puede decir, escucha, que tengo esta información, vamos a diseñarlo bien, ¿no? Y segundo, que no hace falta ajustar perfectamente en un primer intento porque luego es modular. Y claro, entiendo, aquí estamos hablando si mantenemos la conexión con la red, con lo cual podremos seguir comprando si necesitamos más electricidad, ¿no? Perdona, Jordi, que querías decir algo. Sí, esto, bueno, primero el rack, yo no sé qué es. Entiendo que es como un sitio donde puedes ir acoplando baterías. Correcto. Vale, o sea que, vale, eso por un lado. Entonces, ¿cómo es esto de grande? Porque claro, yo qué sé, ¿lo puedo poner en cualquier sitio? ¿Cómo es una batería de litio? Es que no tengo ni idea. Tienes que imaginarte, a ver, es que normalmente va por armarios, son armarios que te pueden medir, pues, ¿qué te diré yo? Pues un 1,20 m, 1 metro, si llenas todo el armario, al final depende del armario que te compres y tal. Pero, por ejemplo, los fabricantes principales de baterías de litio de hoy en día, que son LG, BYD o BYD, que son fabricantes chinos, ¿vale? Bueno, no me quiero mojar, son orientales, ¿vale? No sé si... LG es coreano. Vale, por eso digo, ¿sabes? Vale, entonces, bueno, básicamente es eso, es como un armario, pero no es tampoco muy grande, no te imagines que es de alto como una puerta, ni de coña, o sea, 1 metro y pico, ¿sabes? No, tampoco no... ¿Como un zapatero así en la entrada de casa o...? Sí, un poquito más grande. Y además lo bueno que tienen las baterías de litio, a diferencia de las de plomo ácido, es que pesan en relación muy poquito, ¿vale? Entonces, aparte son baterías inteligentes que tienen un BMS, que es como una especie de cerebro que les hace, sería un módulo que va arriba, que les hace, pues, les da todas las directrices de funcionamiento. O sea, que es una tecnología muy avanzada, ¿vale? Las baterías de litio. Y ya que estamos hablando... perdona, Jordi. No, es que estoy preguntando hoy. ¿Y las baterías de litio se calientan? No sé si es una pregunta muy tonta, pero... Esa es mi pregunta también. Sí, mira, nos leemos la mente, Mar. Pues eso, se calienta. Eso, tengo un radiador extra, ¿es un problema en verano? ¿Cómo va? Bueno, lo bueno que tienen las baterías de litio es que permiten descargas de hasta el 90%. O sea, tú puedes descargar una batería de litio al máximo, ¿vale? Con otro tipo de tecnologías como las de plomo ácido, podías bajar hasta el 40-50, entonces tenías que poner más cantidad de baterías porque no podías disponer de toda la energía útil que te da la batería, ¿vale? Respecto a si se calienta o no, sí, hombre, un poco de calentamiento tiene, pero tampoco no es especialmente crítico. Te diría yo que hay elementos de la instalación fotovoltaica que se pueden calentar más. Por ejemplo, el elemento más crítico de la instalación fotovoltaica a nivel de temperatura es el módulo, porque está directamente expuesto al sol. Y, vale. Bueno, ¿vale? Pero creo que la pregunta de Jordi no iba tanto por si dejaría de funcionar si se calienta, sino por si lo tiene en el salón, si le va... Claro. Si va a necesitar aire acondicionado extra en verano o se va a ahorrar calefacción en invierno. No, bueno, la calefacción la tiene que poner igual y un sistema de refrigeración no hace falta. Y luego, y relacionado con esto, ¿hacen ruido o algo? O sea, la parte que tienes dentro de casa o sea, lo puedes tener en cualquier sitio, ¿vale? Vale, perdona, Jordi, ¿tenías alguna más? No, seguimos. Para mí era mi gran duda con las baterías. Yo os diría por eso que sí que es verdad que las baterías podrían estar en el salón, pero se suelen poner al lado del inversor, más que nada para ahorrar cableado, tirada de cable. Claro. Entonces, los inversores normalmente se suelen instalar,
digásemos, por los colores que tienen y porque al final pues es un dispositivo eléctrico y demás, que al final la gente opta normalmente por instalarlo en el garaje o si no en las golfas, en los altillos, ¿vale? Normalmente no es un dispositivo que tú tengas en el comedor de casa o en la cocina. Vale. Normalmente además, también pensar una cosa, cuanto más cerca lo puedas instalar de la cubierta, más cableado de continua te ahorras. Por tanto, si lo puedes instalar arriba y no te es un problema a nivel de subir escaleras pues yo lo pondría arriba, por ejemplo. Claro, tiene sentido. Lo del comedor no sé por qué lo he dicho, ya imaginaba que no lo ponías allí, pero... No, yo no pensaba en el comedor, pero yo que sé, el recibidor, como con el cuadro eléctrico, por un momento me he pensado, yo que sé, quizás estará por allí. Pero, a ver, o sea, a lo mejor podemos dar algún detalle. O sea, tú lo que estás pensando es en un ático, ¿no? Ponerlo en la terraza, ¿no? Como si dijésemos. Si lo ponemos en exterior, los inversores tienen lo que se llama IP65, ¿vale? Entonces, digásemos que no tienen problema, ¿vale? Pero se recomienda siempre ponerlos en armarios con rejillas, ¿vale? Para que tengan ventilación. ¿Vale? Porque en otros países del mundo no haría falta, pero en España, por ejemplo, que ya sabéis que tenemos un sol muy potente y sobre todo, bueno, cada año que pasa más temperatura, entonces, bueno, tienen que estar ventilados, ¿de acuerdo? Algunos inversores tienen ventilación forzada, otros no la tienen, con lo cual tenemos que intentar que el inversor no se sobrecaliente demasiado porque baja el rendimiento. Vale. O sea, que el inversor sí que se calienta y bueno, sí, mejor en interior. La pregunta Vale. ¿Y hace ruido? Puestos ya a pedir. El inversor puede hacer algo de ruido, pero no mucho. No es un... No es un... Sí, no. Vale, o sea, no ponerlo... No molesta. A lo mejor no lo pongamos en la habitación donde dormimos, pero sí... No será molestia. ¿Sabes qué pasa? Que además lleva unos LEDs que van cambiando de color en función de... Normalmente tienen 3 LEDs, uno que hace referencia a la parte de continua, otro a la parte de alterna y otro a la parte de comunicaciones. Entonces, a veces parpadean, a veces... Entonces, bueno, por todo eso y porque hay cables por allí, mejor no, ¿sabes? Pero sí podría estar en una terraza, por ejemplo, si está bien con este sistema de rejilla, con lo que has dicho. Sí, pero ya te digo, normalmente se instala en interior. La gente... Vale. Yo en mi primera empresa que estuve, que era una instaladora muy importante, al final el 90% se hacía en parkings, ¿vale? O si no, pues eso, en las golfas. Ya, pero eso estamos hablando de una casa. Si lo hacemos en un ático, por ejemplo, en caso que se pudiera, pues es más problemático en ese sentido. Sí. Bueno, al final esto es muy... Es que, bueno, os podría contar 1000 anécdotas. O sea, me he encontrado... Nosotros hacíamos instalaciones en Sant Cugat y teníamos clientes... nosotros instalábamos una marca que era SMA, ¿de acuerdo? En aquella época, que es alemana, ¿de acuerdo? Y instalábamos unos inversores que eran los Sunny Boy, que eran de color rojo. Nos llegaron a decir que como la pared era blanca, que cogiéramos una brocha y pintura blanca y pintáramos el inversor. O sea, realmente la gente a veces no sabe ni dónde poner el inversor. O sea, no lo quiere. O sea, te dice, no. Ya entiendo. Yo tampoco. O sea, claro. Pues por eso decía que si se puede dejar en la terraza, mejor allí que no sé, en el salón, ¿no? Porque como el aparato del aire acondicionado, que lo dejas fuera, venga aquí, que no moleste. Claro. Sí, pero ya os digo, se intenta. O sea, en principio no tendría que pasar nada, pero es lo de siempre. Es lo de siempre, ¿no? También, por ejemplo, a nivel de protecciones, también si queréis hablar de ello, pero creo que tampoco, pero bueno, si queréis. Algunas quizá no harían falta. Por ejemplo, los fusibles que se ponen en la parte de continua, porque muchos inversores ya no les hace falta, pero se acaban instalando primero por cumplir normativa y segundo porque por si acaso. Siempre se intenta sobredimensionar un poquito la instalación, tomar ciertas medidas, aunque sabes que seguramente no va a pasar nada, pero por si acaso. Vale, o sea que recomendamos dentro de casa. Sí. Pues esto es importante, Jordi, esto lo tendrás que mirar. No hace falta que tengamos más a los oyentes y a Xavi con esto, pero tú lo tendrás que mirar esto. Ya, lo estaba pensando ahora, estoy aquí imaginándome a ver dónde pongo el inversor este. A lo mejor se puede construir, no sé, una pequeña cubierta, ¿no? Entiendo, o algo así. Y fuera. Tipo, ¿sabes el típico...? Es que no sé cómo se llama en catalán, el cielo abierto, es este agujero en medio de los edificios, allí colga exterior, pero que está cubierto del sol. Tipo así, no sé. Pero ¿tú qué vives? ¿Pero cómo accedes allí? ¿Cómo accedes allí? Claro, es que, a ver, si tú vives... Te puede un andamio para... Es que, a ver, claro, es lo que te iba a decir. Luego entraremos, si queréis, en tipo de instalaciones
digásemos, en comunidades de vecinos, que esto también es otro tema. Sí. Porque yo no sé qué tipo de instalación quieres hacer, ¿vale? Pero hay 3 modalidades en esto, ¿vale? Sí, supongo que esto habrá que hablarlo con los vecinos primero, pero era por barajar todas las opciones. Pero bueno, pues a lo mejor dejemos esto para el final, si acaso, pero bueno, o no sé, ¿cómo lo veis? Sí, hombre, ¿Hablamos de estos 3 tipos de instalaciones o acabamos primero con... estaba pensando lo de la conexión a la red, cómo gestionar, pues a lo mejor la venta del excedente, si se quiere, o... Sí, a ver... De momento hemos hablado, perdón, de que generamos y luego pues la podemos almacenar o no, según tengamos acumulación o no, baterías, vamos. Pero también estaría la opción de vender este excedente, ¿no? En lugar de acumularlo o además de acumularlo, ¿no? Si tenemos una capacidad limitada en la acumulación, pues si sobra igualmente lo podríamos vender, ¿no? ¿Cómo funciona esto, Xavi? Bueno, pues sí, o sea, al final tenemos la capacidad de venderlo. El problema que tenemos es que nos la compran a un precio muy, muy ridículo, ¿vale? O sea, hoy en día se está pagando a 4 o 5 céntimos de media, ¿de acuerdo? Y luego algunas comercializadoras te lo pueden llegar a comprar a 7, pero no nos fiemos de esas comercializadoras. ¿Por qué? Te lo compran más alto, pero luego cuando tú quieres comprarle kilovatios a ellos, porque obviamente estás conectado a la red y vas a necesitar electricidad cuando un día nublado, un día que tu batería esté a 0 y las placas tal. Claro, ellos te compran más caro a ti, por tanto, tú en principio te beneficias, pero ellos te cobran cuando tú compras el kilovatio, también te lo cobran más alto. Entonces, ahí la letra pequeña no te la dicen, pero hay que tener cuidado. Hay que ver todo el ciclo, entiendo. Pero igualmente, 5 céntimos tampoco me parece tan mal. Quiero decir. No, bueno, está bien porque luego al final al final lo que hacen es coger la factura de la electricidad y al final de mes te restan. Te restan del total, de la parte económica, del total al final. Te hacen la resta en función de los kilovatios a 4 céntimos, pues te restan el equivalente en dinero y esa es tu factura. Vale. Y creo que habíamos hablado el otro día y me habías dicho que en algunos sitios pues se planteaba la opción de, a lo mejor en lugar de compensar por precio, compensar por kilovatios o como... Sí, que sería más justo. Yo creo que sería más justo. Sí. Lo que pasa es que con esto sé que hay países como, por ejemplo, Alemania, que realmente, si te pones a pensarlo, es un poco triste, ¿no? Que un país como el nuestro, que al final tenemos tantas horas de sol, tenemos tanta radiación y demás, y estemos tan atrasados y otros países como Alemania ya lleven tantos años en esto. Es verdad que Alemania a nivel tecnológico, ya lo sabemos, cualquier cosa nos dan 1000 patadas a nivel tecnológico. Y a nivel industrial. Pero no sé qué opinión... Ay, perdona, no te quería cortar. No, es que me hago un retraso y... Pues digo que allí sí que se hace desde hace tiempo ya. Se compensa no por precio, sino por energía. O sea, si tú inyectas 1 kilovatio, ellos te devuelven 1 kilovatio. Jolín. Sí, se me ocurre sí. No, dime lo que pasa. El otro día hablábamos con Marc y precisamente una pregunta que me hizo y la verdad que no sé contestarla, que es, claro... Si tú estás inyectando 1 kilovatio en un momento del día en que, digásemos, no es tan... El precio cuando no lo quieren, vamos. ¿El qué? Cuando no lo quieren, cuando les sobra a ellos también, ¿no? Correcto. Sí, y que es lo que yo entiendo que es lo que tenderá a pasar si todo el mundo tiene instalaciones, ¿no? Porque al final generarás excedente justamente en los periodos que ahora mismo en España, por ejemplo, te cobran más por la... No, ¿te cobran más? No, te cobran menos, perdona. O sea, cuando está la gente fuera de casa, vamos. Porque es cuando tendrás las placas generando y tú no estarás. Pero, además, también se me ocurre que a lo mejor lo de Alemania, primero, es que también requiere un dinero, ¿no? Instalar esto. Y segundo, que creo que... Alemania no lo conozco bien, pero sí conozco otros países y creo que hay más gente viviendo en casas, ¿no? Que en España... Al final, en las ciudades principales, casi todo el mundo vive en pisos, ¿no? Sí, y es más difícil hacer esta instalación, entiendo. Sí, y ahora entraremos, si queréis, en autoconsumo que se dice compartido o comunitario. Sí, eso tiene sus complicaciones, ¿vale? Por eso tampoco se ha explotado tanto. Claro. Digásemos que vamos a hablar ya de esto porque creo que es un tema que también a Jordi le interesa. Sí, un poco. Tenemos 3 modalidades. Una, que tú... Como sabéis, al final, una casa, aunque sean muchos pisos, tiene una sola cubierta. Esa cubierta es de todos los vecinos, ¿vale? Sí, entonces, tenemos 3 posibilidades. Una, que solo uno de los vecinos quiera una instalación fotovoltaica y tenga que pedir permiso para que le dejen ponerse placas y la instalación es para él. Primera posibilidad.
Segunda posibilidad, que se haga una instalación para toda la comunidad, pero para cubrir los consumos de toda la escalera, es decir, el ascensor, las luces de cada planta, todo lo que son consumos comunitarios. Que eso al final es la opción más sencilla, ¿vale? Más fácil, ¿no? Sí, y luego tenemos la tercera, que esa ya es muy complicada, que es todo el mundo de todos los pisos quieren su instalación fotovoltaica y al final la cubierta es la que es. Entonces, se tiene que llegar a un acuerdo entre vecinos en función y al final tú vas a tener tanta energía como, digásemos, estés dispuesto a pagar. Al final se negocian unos coeficientes entre vecinos según los cuales se regula quién va a poseer más parte de la instalación fotovoltaica. Hay incluso empresas que sirven de mediadoras entre vecinos para que no se llegue, bueno, pues para que se pueda negociar, porque sabemos que esto es difícil a veces entre vecinos. Con lo cual, esto, Jordi, deberías tenerlo claro. Sí, creo que es el primer paso. Correcto. Muy duro, ¿eh? Muy duro. Hombre, a mí me gustaría la primera, que la pregunte y todo el mundo me diga, yo no quiero una instalación, hay unas placas. Pero a la vez te dejamos que ocupes la cubierta. Claro, esto es de todos los vecinos. Claro, ahí, yo qué sé. Sí, eso es verdad. Está bueno, claro, pero no todo el mundo tiene el dinero para ponerse a poner placas. Sí, pero a lo mejor sí que tienen las ganas de tocar las narices y decirte, muy bien, pero tú no te pones las placas, ¿sabes? Claro. Imagínate, ¿sabes? A lo mejor piensan la cosa y dicen, yo no tengo el dinero ahora, pero la cubierta esa es mía y si yo el día de mañana quiero poner placas y ahora el vecino, el espabilado, se las pone, ¿sabes?, en mi lugar, luego yo no tengo espacio. Y no hay alguna forma... Bueno, perdona, Jordi. Digo, estoy pensando, obviamente, en mi futura casa, piso, perdón, y tiene mucho tejado, o sea, yo creo que cabría ahí un montón de placas. No sé. Esto igual podemos hablar un poco. Sí, todo es hablarlo. Os hago un estudio ahí y lo miramos. No, me refiero a hablar ahora un poco, que nos hagamos una idea de qué superficie de paneles se necesita para... Depende de qué instalación, ¿no? Pero primero a lo mejor tenemos que acabar los distintos tipos, ¿no? Porque entiendo que si quieres cubrir todo tu consumo será mayor que si no lo quieres cubrir todo, ¿no? Pero a lo mejor, Jordi, hay una idea. A lo mejor les puedes intentar, si no te dejan convencer, diciéndoles, vale, pero os pago una parte de la escalera, ¿no? Y ponemos la de la escalera. Lo he pensado, soy un buen negociador y he dicho, ¿y si te pago el ascensor? Los días pares del año. Esperamos que no haya muchos vecinos tuyos oyendo el podcast. Sabrán tus bazas. No creo. Lo que tenéis que tener también en cuenta es que una instalación fotovoltaica también va asociada a un contador normalmente. Entonces, si tú quieres conectar una única instalación a un contador particular y a un contador de toda la escalera, ahí eso es un poco complicadete. Pero bueno. Hacer dos paralelas, entiendo, sería correcto. La solución. Bueno, vale, pues entonces, antes de muy buenas estas tres opciones, la verdad es que no nos habíamos parado a pensar. Claro. Por lo menos a mí se me había escapado la de solo las zonas comunes y, como dices, seguramente será más fácil de gestionar, ¿no? Sí. Pero volviendo un poco atrás, teníamos la opción de, claro, hemos dicho autoconsumo conectado a la red con acumulación o sin acumulación, y luego a lo mejor estaría, bueno, si estamos conectados a la red podemos vender el excedente, ¿no? Si ya tengamos acumulación o no. Incluso, nada más. Y luego, perdón, es que iba a hablar de otra rama, pero mejor no nos vayamos por las ramas. Y luego estaría la última opción, que sería desconectarte totalmente, ¿no? Tener suficiente acumulación para no tener que estar conectado a la red y, por lo tanto, no tener que pagar la parte fija de la factura, vamos. Sí, no. A ver, eso está claro. Lo que pasa es que, claro, yo como, digásemos, como garantía, yo diría que la gente que tenga la posibilidad de estar conectado a la red, si quiere que pague la potencia contratada más pequeña, que me parece que son 2 y pico, creo, 2 y pico kilovatios, porque al final es una garantía. Tú puedes tener tu sistema de fotovoltaico, pero si algún día, por lo que sea, pues imagínate que viene una Filomena, como pasó el año pasado, creo, ¿no? A principios de año, que hubo zonas de España que se quedaron, pero bueno, que es que apagones, bueno, incluso hubo, si no me equivoco, algunas partes de algunas ciudades así más como si fueran, ¿cómo se dice esto? Bueno, las típicas zonas de casas que están un poco apartadas de la casa, que justo pues se quedaron, la acometida se cayó y se quedaron sin electricidad durante 3-4 días.
Claro, una instalación fotovoltaica, tú no la dimensionas para tanto porque sería... Claro, sería una burrada, ¿no? Tendrías que tener una semana de acumulación o algo así. Claro. O sea, hablamos que las baterías de litio, desgraciadamente, hoy en día todavía no han bajado al precio que sean súper rentables, ¿vale? Aquí voy a hacer un apunte, o sea, digásemos, las reservas de litio más importantes que hay hoy en día están en Bolivia y todavía no se pueden explotar, ¿vale? Hay una mina de litio allí hay unas reservas que cuando se empiecen a explotar, yo creo que va a caer un poco el precio del litio, ¿vale? A nivel mundial son las más importantes y todavía no, porque creo que es un parque natural, es zona protegida y no se pueden explotar. Pero bueno, de momento el precio del litio es bastante... Hay que tener en cuenta que la demanda también sigue subiendo, así que no sé si... Claro. Aunque llegue a ese punto. Pero bueno, yo creo que se están desarrollando nuevos tipos, ¿no? E intentando reducir algunos metales o materiales, vamos. Sí, pero mira, yo aquí me había apuntado algunos precios, porque claro, de memoria los precios... Sí, vamos, quizás, bueno, hablamos directamente... Sí, perdona, es que yo me enrollo y no caigo. No, que va, sí, va perfecto. Lo que no sé si es mejor empezar a hablar por precios de baterías o empezamos a hablar por precios de la instalación más básica. Sí. Hablemos, por ejemplo, alguien que siga pagando, porque luego además podemos hablar a lo mejor de una solución a esto. Bueno, una que se me ocurre es tener las baterías más justas y sacar un enchufe para el vecino, ¿no? Y cargas desde el vecino si llega este momento, ¿no? Le pagas, le dices, mira, te pago la electricidad más cara, pero me cargo la batería. A mí me lo dijeron. A mí me llegaron a preguntar en un webinario que dime, una pregunta era, oye, ¿y si contrato solo 0,1 kilovatios para que el inversor pueda copiar la señal y pueda funcionar y ya está? Y así pago al mes 2 euros a la comercializadora. Es que no existe, o sea, lo mínimo claro, es 2,2, no existe. ¿Sabes? Hay mucha gente, es que aquí es el país del choriceo. Entonces, bueno, pero a ver, un momento, a ver, si también estamos haciendo una inversión para ahorrarnos, al final, esto no solo para ser sostenibles, que también, ¿no? Es también para ahorrarnos un dinero, ¿no? Y si vamos a pagar el doble, ¿no? Si tenemos que pagar, por un lado, la instalación y además seguimos pagando la red, pues claro, yo entiendo que si te la puedes ahorrar. Lo del 0,1 ya entiendo que no te lo va a hacer ninguna comercializadora, pero a lo mejor si te pones de acuerdo con el vecino para enchufarle el cable, no creo. Luego hablamos de más posibles soluciones, que hay algunas que quiero a lo mejor hacer un poco de brainstorming contigo, pero yendo a la más básica, supongamos que sin acumulación queremos tener una instalación que nos reduzca el consumo que chupamos de la red bastante, ¿no? ¿Cómo no sé, intentarías ir a ahorrar el máximo consumo o intentar inyectar el mínimo a la red? No sé, ¿cómo se optimiza esto? ¿No? A ver, lo primero que hay que hacer es intentar casar la instalación fotovoltaica con el perfil de consumo del cliente, ¿vale? Al final, la curva de producción de una instalación fotovoltaica es como una curva de Gauss, ¿vale? Sí. Que tiene la campana, la tiene justo en el mediodía, ¿vale? Y luego tiene, digásemos, los valles, los tiene pues desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, que cuando sale el sol, y luego por la tarde, pues depende de la época del año, pues a las 6, a las 7, a las 8, 9 de la noche, claro. ¿Vale? Entonces, si la curva si el consumo del cliente está concentrado en casa con, digásemos, la producción máxima de la instalación, perfecto. Ahora, como bien sabemos, mucha gente trabaja fuera de casa. Entonces, ahí tenemos el problema que esa energía, claro, la instalación, es lo que ya se sabe, ¿no? La instalación al final va a producir cuando hay sol. O sea, nosotros no podemos decidir, no, produce por la noche, ¿no? Porque no va a producir. O sea, se va a hacer la radiación solar. Entonces, esa energía que se ha producido en las horas, digásemos, de más radiación solar, hay dos posibilidades. O programamos, digásemos, los electrodomésticos para que funcionen en esas horas, ¿vale? Que hay muchos electrodomésticos que hoy en día ya lo permiten. No hace falta tirar de domótica ni nada de esto, sino que ya hay muchos, al final, muchos electrodomésticos son inteligentes. Tú le dices, mira, a tal hora conéctate y lávame los platos. O por lo menos lavadoras y fregaplatos. Seguro. Correcto. La nevera ya es más complicado, por ejemplo, pero claro, ese lo tenemos funcionando siempre, ¿no? No, pero ese lo tenemos funcionando siempre. Sí. Vale, pues... Vale, sí, perdona, te he cortado. No, bueno, eso... Entonces, o hacemos eso, de programar los electrodomésticos, o dos, si nuestro consumo está centrado en la noche, quizás sí que nos saldría rentable mirar un sistema de acumulación. Para durante las horas que estamos fuera de casa,
el inversor, la planta fotovoltaica vaya produciendo energía y vaya cargando la batería y así cuando llegamos nosotros por la noche podemos tirar de la batería. La podemos usar. Vale, pero sin pasar todavía a esta segunda opción, claro, entonces lo que sería ver el pico que generaría la instalación en invierno igual o cómo, sí, ¿cuál es el consumo que se casaría? Sí, la instalación normalmente siempre se suele dimensionar para las épocas más desfavorables, sobre todo en aislada, que dependemos únicamente de la instalación fotovoltaica, siempre se dimensiona para las condiciones más desfavorables. O sea, por ejemplo, si no me equivoco, es el 23 de diciembre, ¿vale? Que es el día del año en que tenemos menos horas de sol, ¿vale? Entonces, siempre se dimensiona a partir de ese día, ¿vale? En autoconsumo, básicamente, como va a partir de facturas, intentas más o menos que el consumo anual, el consumo de la suma de todos los meses, te coincida con el consumo que te va a dar la planta fotovoltaica. Y para eso hay páginas web de datos meteorológicos, hay softwares especializados que te permiten hacer esos cálculos. Vale. O sea, es decir, tengas acumulación o no, intentas equiparar los consumos y ya con la electricidad extra, pues ya intentarás programar todo lo que puedas a esas horas, porque consumir tú la electricidad siempre sale mejor. O si no, pues inyectarla a la red y que te paguen esos 4 céntimos o 5 céntimos. Porque al final la compensación no te sale tan a cuenta. Hace unos años se compensaba mucho mejor, ¿vale? Pero bueno, debido a algunos problemas cuando se daban, también hubo el tema de, es que no quiero entrar en otros temas, pero ahí iba a hablar de las primas que daba el gobierno hace años para las plantas ¿sabéis? Los huertos solares y todo esto, pero bueno, no. Pero igual sí es otro tema. Jordi, ¿querías decir algo a lo mejor? No. La verdad es que estoy tomando apuntes, por eso estoy silencioso. Vale, pues entonces, si no sale tan a cuenta la compensación, tampoco entiendo mucho por qué se intenta, sin tener acumulación, equiparar el consumo con la generación, si al final no la vas a usar. Entiendo que deberías intentar equiparar el pico de producción, yo qué sé, el 23 de diciembre, con el consumo que puedes mover a esa franja horaria, pero a lo mejor no el de todo el día, ¿no? Porque habrá una parte que no... Bueno, no lo sé. O sea, pero en general, sí, si no puedes... Tú lo que recomiendas es que seguramente te salga a cuenta tener algún tipo de acumulación, aunque sea poca, ¿no? Entiendo por lo que estás diciendo. Al final, incluso hay softwares que te permiten calcular según 3 tipos de criterios. Uno a nivel de cobertura, ¿vale? Otro a nivel de rentabilidad. Es decir, aunque tú no puedas cubrir el 100% del consumo, una instalación que a lo mejor te permite cubrir el 70% del consumo, pero a nivel de amortización de la instalación te va a salir mucho más rentable. Entonces, ahí depende del criterio también del cliente, ¿no? Si me dice, no, es que porque hablamos de que las instalaciones, si queréis os doy datos exactos, más o menos, ¿vale? Pero, por ejemplo, un precio estándar de una instalación fotovoltaica, por ejemplo, de 2 kilovatios nominales, ¿vale? Nominales es cuando, o sea... Esto también es un dato así un poco... ¿Es el máximo que te puede producir o cómo...? No, o sea, kilovatios pico es la potencia del campo fotovoltaico, ¿vale? O sea, sería la suma de las potencias de cada placa y eso sería los kilovatios pico. Y cuando se habla de kilovatios nominales es la potencia nominal del inversor, o sea, la potencia del inversor, ¿vale? Y se diferencia entre pico y nominal en función de si hablamos del campo fotovoltaico o del inversor, ¿vale? Pero a ti lo que te importa al final es el inversor siempre y cuando... los módulos estén un poco sobredimensionados, porque entiendo que los módulos es lo barato, ¿no? No vas a poner menos... Quiero decir, no te vas a quedar más corto que el inversor. Bueno. No, correcto, lo has hecho muy bien. O sea, al final siempre la potencia de placas tiene que ser, para ir bien, un 20% superior a la potencia del inversor. Es decir, si yo pongo un inversor de 2 kilovatios, tendré que poner un 20% más de placas, ¿de acuerdo? Porque raro será que estén generando al pico de lo que pueden generar, ¿no? Siempre habrá alguna nube o algo. Claro, tienen 1000 pérdidas. O sea, al final tenemos 1000 factores que pueden afectar al tema de la pérdida, ¿no? De la eficiencia de las placas. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Siempre sobredimensionar un poquito lo que son el campo fotovoltaico respecto al inversor, ¿vale? Entonces has dicho 2 kilovatios nominales del inversor. ¿Esto cuántos kilovatios hora te produciría a lo largo del año? Bueno, no sé, a lo mejor sí está. No te sé decir la cifra, pero sí que te puedo decir cuánto te costaría más o menos y en cuánto tiempo lo amortizarías, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea. Sí. Pero os puedo decir que una instalación de 2 kilovatios es una instalación muy pequeñita, ¿vale?
normalmente la gente se suele instalar 3, 4, algunos 5 y he visto incluso instalaciones residenciales de 15 kilovatios, pero eso es una locura, ¿vale? Pero lo normal es yo diría que 3, 4, es lo normal. Vale, pero bueno, claro, tendremos que saber más o menos qué energía nos generará para saber cómo lo amortizaremos, ¿no? Me has dicho que me darás... Bueno, vayamos por pasos, sí, empieza... Sí, o sea, para una instalación de 2 kilovatios nominales, ¿sí? ¿Vale? El precio de vatio pico instalado, ¿vale? Por euro, sería entre 1,3 y 1,5 euros el vatio pico instalado. Si tenemos, por ejemplo, 2.000 vatios, pues si multiplicamos 1,3 por 2.000, porque son 2 kilovatios, ¿vale? 1 kilovatio son 1.000 vatios, ¿vale? Si tenemos 1,3 euros el vatio pico, pues multiplicarías 1,3 por 2.000. Entonces, eso ¿Por 2.000 perdón, por 2.000 o por 2.000? O sea, ¿no me habías dicho que el pico tenía que ser un 20% más que el nominal? Sí, bueno, pero estoy hablando, para hacerlo fácil, ¿eh? Estoy poniendo que la potencia pico es 2.000 también, ¿vale? Entonces, estaríamos hablando, si hacéis el cálculo, ¿vale? ¿Sí? Si multiplicáis por 1,3 o 1,5, estaríamos hablando que una instalación de 2 kilovatios nominales te puede costar un poquito más de 3.000 euros. Vale. Pero ya instalado, ¿eh? Es decir, el precio del material, el precio de la mano de obra, el precio de los trámites, que tenemos que legalizar la instalación, tenemos que pedir un permiso de obras, tenemos que hacer un certificado de eléctrico, ¿vale? De la instalación eléctrica. Bueno, y depende qué tipo de instalación sea. A veces, si son huertos solares, hay que hacer, por ejemplo, un estudio medioambiental, hay que hacer un estudio de prospección para ver si hay unas obras, yo qué sé, de romanas allí debajo, vale. ¿sabes? Igual dejemos la generación ya más a nivel comercial, a lo mejor la podemos dejar para un episodio más adelante. Sí. Pero de momento estamos hablando de una instalación para autoconsumo, ¿no? En ese caso, vale, unos 3.000... ¿no? Perdona, Jordi. ¿No te ha parecido poco, 3.000 euros? Yo me pensaba que sería estamos hablando de 3.000 euros para 2 kilovatios. Hemos dicho que poco. Seguramente necesitarás 3, 4. O sea, estamos hablando ya de unos 5 o 6.000 euros. Esto sin baterías. Sin baterías. Sin batería. Pero sí que incluye el inversor, ¿no? Entiendo. Sí. Hablamos de todo, ¿eh? Del meter, de lo que sería el inversor y las placas fotovoltaicas, ¿vale? Y poner ese 20% adicional de módulos fotovoltaicos, eso es menos, ¿no? O sea, es un coste menor en el... O sea, una placa fotovoltaica, desgraciadamente, como sabéis, ahora tenemos problemas con los semiconductores. Bueno, sí. Y todo esto, y el silicio está subiendo de precio a una velocidad que... Y claro, las placas fotovoltaicas están hechas de silicio. Aunque es el segundo material o mineral más abundante en la Tierra, el silicio, detrás del oxígeno, y ¿vale? Es el elemento más abundante, ¿vale? Igualmente, como se utiliza para tantas cosas, está aumentando a un precio, o sea, el precio está subiendo a una velocidad brutal. Entonces, que no necesitas silicio tal cual lo sacas de la mina. Quiero decir, correcto. Claro, hay que fundirlo, hay que crear unas obleas en función de si haces un único cristal, será placas monocristalinas o policristalinas. Bueno, ahí hay una historia, ¿vale? Sí. Y bueno, eso. Hablamos de que sin acumulación, para 2 kilovatios, hablaríamos de unos 3.000 euros, ¿vale? Y eso serían unos 6 años de amortización. Normalmente una instalación de este tipo se amortiza en unos 6 años, ¿vale? Pero a ver, 6 años de amortización, para saber estos 6 años tienes que saber cuánto genera al año, más o menos, ¿no? Para saber cuánto te ahorrarás. Sí, cuánto genera al año y cuánto consume el cliente. Pero más o menos la media para estas potencias, si tú haces varios estudios y tal, te suele salir unos 6 años de media de amortización para una instalación de este tipo, de autoconsumo sin acumulación de 2 kilovatios nominales. Aproximadamente unos 6 años de... Dime. No, Jordi. Sí, ¿cuánto? Claro, en 6 años lo amortizo, pero ¿cuánta vida tiene de útil? Una instalación fotovoltaica tiene 30 años más o menos de vida útil. Tiene... ¡Ostras! O sea, son 20 años de garantía de 12 a 15 años de garantía de producto, ¿vale? Las placas fotovoltaicas, que pueden llegar hasta 20 en algunas marcas, como Jinko Solar. Y luego te aseguran entre 25 y 30 años de garantía de producción. Es decir, en 25 o 30 años, tu módulo fotovoltaico va a pasar de producir al 100% de lo que puede a un 80%, entre un 80 y un 85%, ¿vale? Y a los 30 años se supone, claro, pensar que
las instalaciones más antiguas residenciales aquí, claro, contar 30 años para atrás, tampoco hay tantas. Pero normalmente lo que se suele aconsejar son 30 años, ¿vale? O sea, a los 30 años, pues todo, porque incluso el inversor, pues también la garantía de fabricante suelen ser 10-15 años, la garantía de las baterías son 10 años, pero eso son las garantías. Luego lo que duran es más tiempo, ¿vale? Pero sobre todo las placas fotovoltaicas, en 30 años hay que renovar material porque es lo que... ¿vale? Sí. Y esto que dices que en 6 años lo amortizas, entiendo que ya vienen los gastos de mantenimiento y estas cosas de las placas, que me imagino que tiene, que una vez de vez en cuando debe venir el instalador o la compañía que lo instaló para, bueno, no sé, para revisarlo, ¿no? Igual que vienen los de gas y... Sí, entra todo ya, ¿vale? Lo que pasa es que esto es un servicio que se cobra aparte normalmente. O sea, piensa que las compañías instaladoras, cuando hacen una instalación fotovoltaica, te cobran un dinero y te cobran la instalación. Luego, ellos no se plantean normalmente hacer un contrato que incluya un mantenimiento de aquí a X años o de aquí a X meses. Vale. Eso normalmente se hace aparte, es más... Es que las placas fotovoltaicas no necesitan mucha historia. El problema es dónde están, ¿no? Que tienes que subir la cubierta. Pero normalmente es coger agua y jabón con un estropajo, algo que no sea muy abrasivo, que no pueda rayar el cristal y cada 2 meses quitar un poco el polvo de las placas y demás. Claro, también depende de la zona donde vivas. Si vives en... eso puedo hacerlo yo, ¿no? Claro, si caen hojas, si caen, yo qué sé, puede a ver. Si te puedes subir a la cubierta lo puedes hacer tú, pero bueno, eso ya cada uno... Correcto. O sea, yo que sé más o menos cómo será tu piso, pues igual sí que podrías, pero sí, a lo mejor hay alguno que no lo tendría tan fácil, que se podría caer de la cubierta. Claro, pensar que el meter, el inversor, las baterías no necesitan mantenimiento, cableado tampoco, solo son las placas, pero las placas sí que es verdad que cada 2 meses, 3, sí que hay que intentar, si quieres que te funcionen bien, porque al final estamos hablando de que lo que está generando energía es la radiación que al final impacta sobre la placa fotovoltaica. Si está sucia, obviamente no va a funcionar igual. Claro. Ya. No va a generar igual. Vamos a perder rendimiento ahí. Pero bueno, que sí, lo puedes hacer tú si te puedes subir al tejado, Jordi. Yo esto he oído gente que dice que, bueno, se lo hacen ellos y ya está. No, Sí. No pasa nada. Seguro. ¿Vale? No sé si tenías alguna... ¿Qué nos toca hablar ahora? Es que me ha venido una pregunta a la cabeza, pero no sé si me voy por las ramas. ¿Me das permiso, Marco, y diriges tú? Sí, yo soy el primero que se va por las ramas. Dale. No, es que me ha venido a la cabeza porque en todo el tema del estudio y tal, claro, las casas que tienen tejado, no sé, creo que se llama a 2 vientos o a 4 vientos. Buena pregunta. Si tienes, o sea, ¿vale la pena ponerte placas, yo qué sé, si te da... Uno de los vientos te da al oeste o al este? Imagino que al norte, pues ya ni te lo planteas. No, pero si es al este o al oeste... Yo lo que tengo entendido es que lo mejor es tener a este y oeste, ¿no, Xavi? O no sé. No, a ver, imaginaros, pensar ahora la trayectoria del Sol, ¿vale? Salimos por el este, damos todo el semicírculo y acabamos en el oeste, digásemos, ¿no? Hacemos todo el semicírculo, 180 grados, bueno, más o menos, para que os hagáis la imagen visual, ¿vale? Claro, si tú lo pones en este y oeste, vas a tener a primeras horas del día, cuando sale el sol y pasa a las primeras horas, pasará justo por la cubierta este. Y a últimas horas a partir de, yo qué sé, las 4 de la tarde o así, estará pasando por el oeste, por tanto también te estará produciendo. Si lo pones en cubierta sur, en las horas de más producción, que es cuando el sol está pegando más fuerte, es justo en las horas centrales. Y ahí es porque todo el mundo quiere poner placas en la parte sur. Pero bueno, no pasa nada, es que todo se puede adaptar. A lo mejor el perfil, lo que decimos, el perfil del cliente es que consume por la mañana porque antes de irse a trabajar pues se hace un café, se pone la torradora para hacerse el desayuno, se pone no sé qué. Y si eso coincide pues con esas horas, pues mira, en la parte este le va muy bien para la mañana. Y cuando llega por la tarde le va perfecto porque llega a las 6 y aún le está produciendo la cubierta oeste. ¿Sabes? Quiero decir, claro. Lo ideal, sur, a priori. Que tienes esto, no pasa nada. También no es quizá tan bueno, pero es que depende del perfil de consumo también. Claro, yo entiendo que si está en la sur nunca producirá al máximo porque no le dará directamente de forma perpendicular tanto tiempo, ¿no? Quiero decir, si da al sur y al oeste habrá un tiempo que les dará perpendicularmente y por lo tanto producirán el pico, pero no tendrás el otro lado que no te estará produciendo casi nada, ¿no?
Tú si lo pones en sur, sí que tienes horas que te está dando perpendicular. O sea, pensar, Vale. al final las placas fotovoltaicas normalmente se instalan a modo de autoconsumo, se instalan siempre lo que se dice coplanares, es decir, paralelas a la inclinación de la cubierta. Y la inclinación que solemos instalar las placas siempre es latitud del lugar menos 10 grados. Aquí, por ejemplo, en Cataluña estamos a unos 41 grados de latitud, entonces le restamos 10 grados, tenemos que poner las placas a unos 30 grados de inclinación, ¿vale? De ángulo vertical. Y aquí, más o menos, pues sí, es lo que se intenta. Pero... Entonces te da el mediodía te estará dando de pleno, ¿no? Claro. Entonces, en cambio, si las tienes en el este, te dará perpendicular más pronto, ¿no? Por la mañana, pero luego lo perderás. Correcto, porque el sol ya está pasando y ya ha pasado, digásemos. Sí. Pero bueno, al final, sí. No, claro, entiendo que no todo el mundo tiene una cubierta sur. Si no tienes la cubierta sur, puedes decir, bueno, pues vamos a poner este porcentaje en la este porcentaje en la oeste, depende si gastas más a primera hora de la mañana o gastas más por la tarde. Pero bueno, está bien saber que idealmente en la sur. No sé por qué había leído que ponías en las otras dos. Bueno, yo lo había supuesto que era mejor en la sur, porque me imaginaba, digo, le va a dar todo el día. En cambio, es que mi cubierta da oeste, pero supongo que puestos a pedir, pues a ver si me dejan poner en el este un poco también. Claro. Yo, Jordi, cada vez lo veo más difícil, que te dejen poner, pero bueno. Y lo bueno es, claro, la gente que se dedica a hacer instalaciones fotovoltaicas y trabajan a nivel mundial, claro, cuando trabajan en el hemisferio norte, lo ideal es el sur. Pero cuando trabajas en el hemisferio sur, lo ideal es el norte. Claro, entonces, eso también lo tienes que tener en el coco. Porque a veces, si te toca hacer una instalación, por decir algo, para África, lo ideal es el norte. Y a lo mejor tú ya vas ahí con la directa y las pones en el sur. Y claro, no te produce nada. Hombre, a ver, supongo que el instalador no irá volando de un lado para otro. El instalador será, aunque la empresa lo haga. Pero no, esto es importante. Estamos hablando desde España. Los que nos de Sudáfrica no creo que nos oiga mucha gente, pero de Argentina a lo mejor sí que nos oye alguien. O Chile. Si nos oís de Argentina o Chile, que es lo más abajo que puedes estar, entiendo, en países hispanoparlantes, pues que es el norte, vamos. Sí. Y el ángulo distinto, ¿eh? Y el 23 de diciembre tampoco es el 23 de diciembre. No, comentarte una cosa, que al final el tema de la orientación es importante, pero hay otras cosas que son más críticas para la producción fotovoltaica. Una es la temperatura, porque la temperatura, digásemos, ideal para un módulo fotovoltaico, o al menos para que te dé la potencia. Cuando te venden una placa fotovoltaica y te dicen, esta placa da 400 vatios, es porque esa placa se ha llevado al laboratorio, se ha fabricado en un laboratorio y se ha testado bajo unas condiciones de 25 grados centígrados, ¿vale? 1000 vatios metro cuadrado de radiación solar, ellos la simulan con una radiación que hacen y tal, y lo que se dice, si no me equivoco, 1,5 de masa de aire. Es decir, que la radiación tiene que pasar a través de las nubes y ahí pues pierde un poco de la radiación, pierde un poco de intensidad, ¿vale? Entonces, si tú coges una placa fotovoltaica y le das la vuelta, ahí hay una etiqueta que te pone condiciones STC, que son las Standard Test Conditions, ¿vale? Que son las condiciones de laboratorio. Bajo esas condiciones te va a dar esa potencia. Por tanto, si tenemos una temperatura superior a 25 grados, sobre todo sería la más perjudicial, inferior, al final lo que hace es aumentar el voltaje, pero sobre todo superior, va a bajar el rendimiento. Y es por eso, esto va relacionado, que en verano tenemos más horas de sol y nuestra curva de generación es más ancha, porque tenemos más horas de sol, pero no es tan alta, porque la calor hace que no produzcamos tanta potencia. En cambio, si te vas a abril o a mayo, es más estrecha, pero la curva es más alta, porque la temperatura no es tan alta. Entonces, a medida que va variando el año, puedes ir interpretando un poco cómo funciona tu instalación a nivel de las curvas de generación y todo esto, ¿vale? Pero bueno, lo que decía, la temperatura es determinante, ¿vale? También tenemos las sombras súper determinantes. Si tenemos una sombra que nos cubre una placa, tenemos que intentar o poner una cosa que se llama optimizador, que lo que hace es bypassear esa placa y como quitarla, digásemos, del string para que pueda funcionar el string y no se vea perjudicado, ¿vale? También la suciedad de los módulos, que ya lo hemos comentado. Y, bueno, básicamente estos tres, ¿vale? Pero la temperatura, al final... Y, bueno, y las sombras, porque al final, si tienes sombras, obviamente es que no, ¿vale? No te va a funcionar. Y que ya lo has dicho antes, también el ángulo de impacto, ¿no? Correcto, también. Sí. Y aquí, o sea, sigo dándole vueltas al tema de cuánto produciríamos durante el año.
Y yo lo que había oído en algún sitio es que están comparando, por ejemplo, distintos modos de generar electricidad, ¿no? Entonces, creo que si ese modo de generar electricidad o esa planta eléctrica o lo que fuese estuviese produciendo su máxima potencia durante el 100% del tiempo, a eso se le llamaba, ahora lo he buscado, factor de planta o algo así, ¿no? Sería un 100% de factor de planta. La nuclear, por ejemplo, pues tiene un factor de planta del 90 y pico %, porque solo deja de producir en los momentos en que tienes que recargar, ¿no? Pues, según el modelo es 12, 18 o 24 meses, ¿no? Que paras, haces las operaciones de mantenimiento, paras durante un mes. Pero, claro, la solar es mucho menor, evidentemente, porque es de noche gran parte del día. Y yo lo que había escuchado es que estaba en torno al 20%. Ahora, mientras hablabais de esto, y no sé, pues me parece tan lógico como cualquier otra cosa, pero y he visto así rápidamente en la Wikipedia que dice que varía entre el 10 y el 30%, que en Arizona sería del 30 prácticamente y en Bavaria, ¿no? En Alemania, sería el 12, por ejemplo. Entonces, con esto yo entiendo que sí que nos podríamos calcular un poco cuánto generaremos, ¿no? Si son 2 kilovatios hora, lo multiplicaríamos por todas las horas del día. Sí, al final, claro, tú al final lo que haces es calcular por la cantidad de horas solar pico, que se llama, que son la cantidad de horas que tienes 1000 vatios metro cuadrado por superficie, ¿vale? Entonces, a partir de ahí puedes saber cuántos vatios, multiplicando por las horas, vas a tener, pero ahí tienes que aplicar, pues, las pérdidas de eficiencia, tienes que, digásemos, no es un cálculo tan de multiplicar una cosa por la otra porque hay ahí algunas pérdidas por el camino, ¿no? Entonces, claro, mes a mes va cambiando. Tú piensas que el número de dedos de sol... Claro, entonces... Claro, pero supongo que se calculará, ¿no? Si me estás diciendo que se amortizan unos 6 años, es lo que se debe calcular. Lo que pasa es que al final hay softwares que es eso, que tú le pones las coordenadas X, Y del punto, le dices de cuánto es la instalación, le dices la inclinación de las placas, el azimut, que es el ángulo horizontal, o sea, la orientación que tienen, y directamente le das y ya te dice por meses cuánto va a generar la planta. ¿Y sabes si hay alguna de estas aplicaciones que sea gratuita que podamos poner el link? Sí. PVGIS. Mira, si queréis os la podéis apuntar. Es una página web que son datos meteorológicos a nivel europeo y es la que utiliza todo el mundo. O sea, y te da ya eso, ¿no? Te hace el cálculo de cuánto generarás y todo. Sí. Pues mira, si luego nos la escribes y la ponemos en los comentarios. La podéis ver abajo en los comentarios. Sí. Muy bien. Y ya Jordi y yo nos vamos a hacer nuestros cálculos a ver cuánto necesita. La verdad es que sí. Vale, pero habíamos quedado que unos 2 kilovatios, que es lo mínimo, pues sería unos 3.000 euros, pero calculamos que una persona normal normalmente se pone una de unos 4 kilovatios hora, ¿no? 3, 4. Estaríamos hablando de unos 6.000 euros, más o menos. No, supongo que menos, ¿no? Porque la instalación, claro, sería más barata. Sí, al final lo que cambia es que cuanto más potencia instalas, el euro vatio pico instalado baja, pero claro, como también estás más tiempo instalando, al final una cosa compensa con la otra. Pues, ¿qué podríamos hablar de una de 4 kilovatios más o menos? Como sería 4.000, 5.000 euros. Sí, correcto, sí. 4 o 5.000, más 5.000 que 4.000, sí. Unos 5.000 euros por 4 kilovatios hora. No llega a ser el doble. Vale, y a lo mejor ya aquí estaría... Bueno, no sé si ahora hablemos de precios de baterías o hablamos primero de subvenciones. Esto no... Batería. Pues vale, baterías. ¿Cómo...? También quería comentaros una cosa, que también lo había apuntado aquí para comentarlo, porque es un tema que también está bien comentar, que es el tema de la orientación, ya lo hemos comentado, que era el tema de cuánto se tarda más o menos en hacer una instalación fotovoltaica, ¿vale? Más o menos, para que os hagáis una idea, 2 kilovatios más o menos en 4 días de instalación, que tengas a los operarios en casa aproximadamente, te lo suelen instalar. Claro, todo depende, porque depende del tipo de cubierta, ¿vale? Si, por ejemplo, es una cubierta de pizarra, hablamos de un material muy frágil que cuando caminan por encima se acaban rompiendo muchísimas tejas. Entonces, ahí ya tenemos un factor limitante. También depende de la inclinación de la cubierta, porque pensar que los operarios se tienen que poner un arnés, se tienen que poner una línea de vida, porque, claro, están trabajando en altura para no caerse y tienen que llevar un casco, toda la pesca.
Entonces, depende de las condiciones en las que tengan que trabajar, va a durar más o menos. Pero de media, 2 kilovatios más o menos unos 4 días, unos 3 kilovatios 5 días y 4 kilovatios 6 días, más o menos, ¿eh? O sea que, más o menos para que lo tengáis en cuenta. Pues está muy bien, está muy bien. La verdad es que no me lo había planteado, me parece bastante tiempo. No... Una pregunta importante. Pensar pensar que hay la instalación exterior y la interior. Claro. Normalmente, si solo va un instalador, depende del número de personas que trabajan en el equipo. Hay que hacer la instalación interior de cableado, de toda la pesca, para llevar la alterna hasta el inversor. Claro. Y el tema de cableado de comunicación del meter al inversor, ¿vale? El medidor de consumo y todo esto que os he dicho antes. Y luego la parte exterior, que es subirse a la cubierta, subir los módulos, que pesan cada uno 20 y pico kilos. No, si es que si lo hace uno solo, no sé cómo lo hace uno solo. Yo estaba imaginando bastante gente, pero me parece poco tiempo, entonces. Claro, dura más tiempo. Tengo amigos que son instaladores, diseñan instalaciones, lo hacen todos ellos. Pero claro, es un trabajo muy duro, porque al final, en invierno, depende de qué zona te toque, por ejemplo, de España, pues vas a trabajar a temperaturas muy duras, con lluvia. En verano, pues te va a tocar, si trabajas en Andalucía, por ejemplo, vete a Córdoba a trabajar al mediodía, a 45 grados. Es que no imaginaba que fuese un solo instalador. Yo no sé, me imaginaba un equipo de varios. Entonces me parece poco tiempo, incluso. Perdona, Jordi, te he cortado. No, estaba pensando, claro, como tienes que hacer... Claro, ¿cómo pasas los cables? ¿Vas haciendo agujeros? Es que estoy pensando en mi futura casa. Sí. Digo, que no mejor vamos a tener pongo la placas, instalación. ya te lo digo ahora que no te lo van a dejar hacer, pero bueno. Sigue siendo... Joder, Marc, vaya ánimos. A ver, bueno, igual sí. ¿Cuántos vecinos sois? A mí me han dicho que las reuniones solo van 4 vecinos, de 12, y que mi voto vale como 1,5. Entonces, solo tengo que convencer a uno y ya gano, ¿eh? No sé si funciona así, pero bueno, ya... ¿Tú crees que es una mayoría simple o más votos positivos que negativos? No sé cómo va la jurisdicción. Ha ido cambiando. Antes, ahora creo que son 2/3 partes, pero te hablo de memoria, no estoy seguro. ¿2/3 partes de los asistentes o 2/3 partes de todos? ¿De los asistentes o de todos los de los...? Para ir bien de todos los vecinos, se considera. Claro. Jordi, lo tienes jodido. Pero bueno, si se ve que nunca se han reunido. Bueno, tendré que ir como los testigos de Jehová, puerta por puerta. Hola, buenos días. Quiero poner una placa en mi casa. Firme aquí, por favor. No sé. A ver si... Pero te hablo de memoria, Jordi. Por favor, mira la legislación. Cómo está ahora el tema de las leyes y tal. Porque... Lo miraré. Si alguien lo sabe, que nos deje un comentario en cualquier plataforma, por favor. Que tengo el alma en vilo, estoy allí, ay, no sé si podré. Jordi vive en Cataluña, pero bueno, si lo sabéis para otras zonas, también dejadlo en los comentarios y vamos añadiendo información. Sí. Bueno. Vale. Pues... Perdona, estabas preguntando lo de los cables, que por dónde van, ¿no? No, claro, lo de los cables, digo, vale la pena poner esto mejor, claro, digo, yo aún no he ido a vivir allí, mejor que me lo monten primero, ¿no? Porque quizá se pone ahí a agujerear bueno, claro, se imagino que la gente se lo hace cuando ya vive allí. Sí, no hay problema. O sea, al final, lo que te suelen hacer, os voy a hacer un esquema un poco, ¿vale? Te montan las placas, ¿vale? Eso va con una estructura, normalmente de aluminio, ¿vale? Sí. Que al final agujereas teja o utilizas una cosa que se llama taco químico para fijar las varillas de la estructura que se queden súper fijadas ahí, ¿vale? Y para que con una ráfaga de viento no salgan volando, ¿vale? Entonces, tú conectas las placas entre ellas, esos cables, ya cada placa tiene un positivo y un negativo, ¿vale? El negativo es el de color negro, el positivo es el de color rojo y lo que haces... Aunque lo sepa lo operario es suficiente. No, está claro. Conectas todo en serie, ¿vale? Y luego, del final de la última placa, digásemos, conectas un cable positivo y un negativo largos, que son los que te tocan bajar hasta el inversor, ¿vale? Vale. Entonces, pero esos no cables... tanto, ¿no? Al final. Claro, tú los bajas por fachada, pero intentas disimularlos lo máximo posible. Por ejemplo, si tienes una bajante de pluviales, o sea, tienes ahí una tubería que baja para abajo para llevar el agua que... Pues intentas meter una canaleta pequeñita, ¿vale? Por dentro metes los cables y la haces bajar o por detrás o justo al lado, en paralelo a la tubería, ¿vale? O sea, siempre se intenta disimular un poquito. Y luego sí que es verdad que hay que hacer un único agujero que es para meter los cables de continua dentro de la casa. Claro. Se coge el taladro, se pone una broca así, le llamamos pasamuro, taladras, metes los cables y luego toca enyesar, cimentar y tal y tapar el agujero,
¿vale? Pero sí que es verdad que normalmente hay que... Sí, pero no es nada. O sea, es que Jordi creo que se estaba imaginando que le taladraban por el techo y luego tendría goteras. Claro, No. Que has dicho que, hostia, mejor por el techo, menos cable, y digo, pues me hacen ahí un agujero. No sé yo. Y luego otra, Jordi, que ya quítate de la cabeza que lo vas a instalar antes de irte a vivir si te quieres ir a vivir pronto, porque entre... Son 6 días, ha dicho Xavi. Entre que tienes que convencer a la gente y luego, ostras, que tenemos un problema de transporte marítimo bastante jodido, ¿eh? Yo no creo que las placas te lleguen mañana. Pero bueno, esto a lo mejor Xavi sabe más. Lo del transporte marítimo lo podemos hablar en otro podcast porque también es un tema interesante. Sí, pero sí que lo sé porque al trabajar en una distribuidora el Product Manager siempre me lo comentaba. O sea, a nivel de aumento de precios también ha tenido mucho que ver el tema de la logística. Claro. Es que los contenedores, a lo mejor se ha cuadruplicado o quintuplicado el precio del contenedor. Es una locura. Sí. Es una locura. Ya tenemos otro tema para otro podcast. Lo hablamos otro día. También sabes, pero Xavi, además, ¿quieres venir? Pero esto a lo mejor sí que Xavi nos puede contestar, perdona. Pero el tema plazos también se está viendo afectado, ¿no? Entiendo. Mucho. Sí. O sea, no nosotros íbamos con 3-4 meses de vista. Claro. ¿Vale? Sí, porque claro, pensar que la mayoría, o sea, así como los inversores sí que se fabrican, por ejemplo, hay marcas importantes como SolarEdge, que son de Israel, ¿vale? Tienes, por ejemplo, SMA, tienes Fronius, tienes Costal, que Fronius, por ejemplo, es austríaco y estas otras dos son alemanas, tienes Riello, que son italianos, pero las placas fotovoltaicas, lo que son las placas, el 95% vienen de China. Con lo cual, todo lo que sean placas, como te las tienen que traer desde allí y tienen que venir en barco y, como dice Marc, en contenedores, ahí ya los plazos se dilatan y, bueno, ahí tenemos un problema. Es una locura. Con lo del COVID, o sea, lo podemos hablar otro día, pero es una locura. Y además, no solo eso, sino que ahora están, como tienen las Olimpiadas de invierno, están parando plantas de producción porque quieren limpiar Bueno, porque no tiene electricidad, básicamente, y además porque quieren limpiar el cielo. Así que, Jordi, te queda unos cuantos meses. Bueno, sí, ya me olvido de poner placas. Pero bueno, ya lo pondrás cuando estés ahí, no te preocupes. Sí, no pasa nada. Además, lo que hemos dicho, estos 5.000 euros más o menos por 4 kilovatios, supongo que era no sé, que está yendo a peor. Prepandemia, ¿no? Ahora debe ser Prepandemia no lo caro. sé, pero no sé, Xavi, ¿alguna idea con esto? Claro, es que tenemos, a nivel de inversores quizá no va a cambiar tanto, pero a nivel de placas es lo que decimos, el silicio está subiendo cada vez más y las placas que valen a precio de venta creo que son las de entre 400 y 500, 100 y pico euros, 120, 130, 140 euros, pero son placas de 2x1. Imagínate una placa de 450 vatios con que te pongas 7 o 8 de esas, ya tienes la instalación hecha. Pero claro, es lo que decimos, que el silicio está cada vez más caro. Entonces, claro, yo pronosticar... Todo que no, esto es como jugar a la... No. Sí, no, pronosticar no. Simplemente te preguntaba que estos precios son de antes de esta locura, entiendo. Sí, claro, sí. Que ahora mejor, Jordi, cómprate de la empresa que las produce o la productora. Que me compre la empresa. ¿Pero qué dices? Cómprate mejor el barco de contenedores y así compensas, ¿no? Yo tengo unas cuantas de shipping, así que ya te hablaré. Vale, pues... Hablamos de subvenciones, hemos hablado de costes... Sí, pero no hemos hablado de baterías todavía. Hostia, es verdad, las baterías, perdona. ¿Qué queréis saber de baterías? Pues no sé, cómo... O sea, entiendo... Sí. Otra cosa. Bueno, ya solo con esta instalación básica, entiendo, este es el coste, pero había algunos... no sé, había oído que te hacían una exención en el IVA durante un tiempo, ¿no? En el IBI, perdón. Estos 5, perdona, ahora que he dicho IVA sin querer, ¿estos 5.000 euros son sin IVA o con IVA? No, con IVA. Con IVA. Esto era con IVA pre-COVID, ¿vale? Pues pero es la idea más o menos. Luego había algunas bonificaciones, ¿no? Incluso subvenciones. Sí. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? A lo mejor tú lo que más conozcas, que debe ser Cataluña, entiendo. Sí. Pero supongo que habrá cosas parecidas en toda España, por lo menos. Sí que lo hay. Sí. Antiguamente, yo te digo, en mi etapa en la instaladora, para intentar convencer a los clientes, al final es la mejor arma comercial que tienes, es pues una subvención o una bonificación, porque al final el cliente ve que se va a ahorrar un dinero en la instalación, que le sale más barato o lo que sea, y aparte las bonificaciones no es solo para un año, sino que normalmente son entre 3 y 5 años lo normal, ¿vale? Entonces, hablamos del IBI, ¿no? La bonificación del IBI, correcto, de la bonificación del IBI, sí.
Que para los que no seáis españoles es el impuesto que pagas por las propiedades inmobiliarias. Vamos, que es un impuesto que pagas anualmente si tienes un piso, por ejemplo. Pues eso, y claro, era muy, muy bueno. Lo que pasa es que ahora se ha dejado ya de hacer como tal. Ahora os hablaré de lo que hay actualmente y os puedo hablar un poco de lo que había hace, pues eso, unos 4 años más o menos, que eran, por ejemplo, que seguramente volverá, entiendo yo que tiene que volver, porque digásemos que, para que me entendáis, a nivel de fotovoltaica, estamos ahora mismo viendo la punta más punta del iceberg, ¿vale? O sea, está previsto que para el 2030 os podría decir que se va a multiplicar por más de 10 las instalaciones fotovoltaicas en España, a nivel de instalación, ¿vale? Entonces, digo a nivel anual, que va a ser una barbaridad, ¿vale? Entonces, ¿que van a volver? Puede ser, porque al final se quiere potenciar todo esto y yo creo que sí que va a volver. Pero bueno, estoy hablando por hablar, yo no trabajo en el gobierno, o sea que no lo sé. Pero... No, pero a lo mejor sí que es bueno que hables de estas que existían para que la gente cuando escuche este podcast pues compruebe, porque a lo mejor en su ciudad o lo que sea, o a lo mejor vienen en otros países, pues pueden preguntar, ¿no? Y supongo que más o menos el tipo de ayuda será más o menos parecido. El tipo, no la cantidad, pero el tipo... Tampoco hay muchas formas, ¿no? Entiendo. ¿Y cómo era esto antes, entonces? Sí, o sea, hablamos por poblaciones, por ejemplo, os puedo dar algunos ejemplos. Las bonificaciones del IBI normalmente las gestionan los ayuntamientos de las poblaciones, ¿vale? Ya sean pueblos o sean ciudades. Entonces, lo que se suele hacer es una bonificación de un porcentaje del IBI, es decir, lo que te bonifican, pues eso es un dinero que equivale a un porcentaje del 100% del IBI. Y ese porcentaje, pues normalmente se movía eso, entre un 10 y un 50% en función de la población y podía ir entre una duración de 3 años y 5, con alguna excepción de 10 años. Por ejemplo, una población de aquí que se llama Cervelló, en Cataluña, tenía una bonificación del IBI, que es verdad que solo era un 20%, pero te duraba 10 años. Te bonificaban el 20% del IBI durante 10 años. Entonces... sí, bueno, esto al final ayudaba a convencer, los instaladores ayudaba a convencer al cliente final para que hiciera la instalación. Era un argumento muy bueno, ¿vale? Claro. Y luego, a nivel de subvenciones, teníamos, por ejemplo, hablo de Cataluña, teníamos una subvención que era del Ayuntamiento de Barcelona, que se llamaba Ayudas para la Rehabilitación Energética en el Exterior de los Edificios. También hablo de hace 3-4 años, ¿vale? Sí. Que la subvención era de hasta el 50% de la instalación, del coste de la instalación, ¿vale? Con un máximo de 3.500 euros por vivienda o 6.000 por edificios, ¿vale? Vale, 3.500 euros de ayuda o 3.500 euros de coste de la instalación. Es decir, te pagaban hasta de ayuda. O sea, te pagaban hasta una... Correcto. Hasta 50% de una instalación de 7.000 euros, digamos, ¿no? Es correcto. O sea, la máxima ayuda que te van a dar son 3.500, ¿vale? Vale. Ya lo dices bien, ¿vale? Luego teníamos una subvención también del consorcio metropolitano de la vivienda, que se llamaba Ayudas para las mejoras energéticas y de sostenibilidad, ¿vale? Que era una subvención de hasta el 40%. En la de Barcelona era un 50%, aquí era un 40%, ¿vale? Del coste de la instalación, con un máximo de 3.000 euros por vivienda y 6.000 por edificio, ¿vale? Sí. Y luego, pues, teníamos eso, otras subvenciones. ¿Esto se sumaba una cosa a la otra? Dime. ¿Esto se sumaba una cosa a la otra? No. Si, por ejemplo, si por ejemplo eras del ayuntamiento si vivías en Barcelona, no podías optar a la del Consorcio Metropolitano de la Vivienda. Vale. Claro, porque si no, gratis. Claro, estarías cogiendo 2 subvenciones y eso no lo permitían, ¿vale? Luego tenías otras subvenciones, por ejemplo, como por ejemplo de los ayuntamientos, el ayuntamiento de Avià, por ejemplo, 500 euros por kilovatio instalado con un máximo de 1.000 euros, Masquefa, por ejemplo, que ofrecía un 20% del coste de la instalación con un máximo de 1.000 euros, por ejemplo, ¿vale? Y luego también hubo algunas subvenciones por parte del ICAE, que es el Instituto Catalán de la Energía, ¿vale? Por ejemplo, para tema de almacenamiento con baterías de litio, que esto también fue hace unos 3 años, ¿vale? A lo mejor no hemos hablado todavía de costes de las baterías, a lo mejor hablemos de eso. Solo una referencia aquí, que bueno, este episodio, antes de llamarte, pues habíamos estado Jordi y yo viendo un hilo en un foro que a lo mejor pues podemos poner también en los comentarios, que era del foro Más Dividendos, que recomiendo desde aquí, y que hablaba, el ejemplo que ponía, que está bastante bien explicado,
Es para la Comunidad de Madrid, no sé si para el Ayuntamiento de Madrid, en 2019, y era en línea de lo que está comentando Xavi. Ahí era un 50% de bonificación sobre el IBI durante 3 años y además una subvención del 30% del coste de la instalación sin IVA. O sea, bueno, pero no pone máximo, pero bueno, entiendo que habrá haber un máximo, pero no... Sí, seguro que sí. Pero remitimos a ese hilo porque, bueno, así veis otro ejemplo. Sí, está muy bien, se ocurrió muchísimo. Sí, es ya, pondremos el link, pero desde aquí dar las gracias a Richard Ifi, que es el usuario que hizo este hilo, y la verdad es que nos ha ayudado bastante también en entender qué preguntas teníamos que hacerle a Xavi, vamos. Sobre todo. Perdona, y entonces estábamos hablando de baterías, ¿vale? Baterías, ¿qué coste podría tener? O sea, primero, ¿qué dimensión, no sé, así estándar o... No sé, ¿qué empezaría a valer la pena poner en una instalación de, digamos, 4 kilovatios hora, 3-4 kilovatios hora? Claro, es lo de siempre, ¿no? Lo que decíamos antes, basándonos en que tenemos que mirar un poco el consumo nocturno, ¿vale? Claro. Y sin tener en cuenta lo que, también un tema que habíamos hablado contigo y tal, que era el tema de, en el futuro, pues las baterías de los coches eléctricos y todo esto, que al final... Esto a lo mejor, sí. Que bueno, que ahora no toca, pero bueno. No, pero lo podemos... O sea, yo lo quería hablar seguro, este tema. Lo que pasa es que no sé si es un buen momento. Primero hablamos de la opción normal hasta el momento y las subvenciones, y luego ya, si acaso, pasamos a este último y ya nos despedimos con esto, porque creo que ya se está haciendo bastante tarde y tampoco queremos abusar de tu paciencia. Pero sí, sin tener en cuenta esto último que hemos dicho. O sea, unas baterías, pongamos que pues el usuario puede programar algunos electrodomésticos, pero aún así pues quiere tener algo de energía para poder usar durante la noche, ¿no? Porque el pelo no te lo puedes programar, por ejemplo, para secártelo o no sé, o alguna cosa así. Claro, hablaríamos, por ejemplo, de una capacidad mínima, ¿vale? De 3,84 kilovatios, por ejemplo. Os voy a hablar básicamente de 2 fabricantes, que son los que están más de moda y, digásemos, son marcas caras, son fabricantes caros, pero son quizá los que internacionalmente más se están vendiendo, que son LG y, como he dicho antes, BYD, que es B de Barcelona, Y y D de Dinamarca, ¿vale? Entonces, estos 2 fabricantes, por ejemplo, la capacidad mínima que tienen, por ejemplo, BYD en sus módulos de batería de litio sería 3,84 kilovatios hora, ¿vale? Sería un solo módulo, que al final puedes empezar con uno, lo que os decía, pero normalmente se suelen poner 2, ¿vale? Yo al menos en una instalación así mediana, yo pondría 2. Aunque es eso, si no tienes ningún tipo de información y tal, pues puedes empezar por uno, explicárselo al cliente y luego pues poner el segundo a medida que vayas viendo que a lo mejor se queda corto, que lo vacía cada día y tal, ¿vale? Pero bueno, si vamos con un solo módulo, por ejemplo, de BYD del modelo LVS, que es de bajo voltaje, low voltage, LVS, ¿vale? Estaríamos hablando de 2.875 euros, ¿vale? El de 3,84 kilovatios hora, ¿vale? 2.800 un módulo. Sí, 2.900. Aquí está lo caro de la instalación, veo. Claro, es que cuando haces una amortización con acumulación, con baterías, se te dispara un montón. Sí. O sea, se te va de 6 años a lo mejor a 8, ¿sabes? Sí. ¿Vale? Claro, entonces, es lo que os decía el precio del litio. Tiene que bajar un día a otro porque al final, pero de momento está por las nubes. O sea, va bajando. Claro, y podríamos... Perdona, Xavi, podríamos... O distintos tipos de baterías, a lo mejor, no lo que sea, pero... Perdona, Jordi. No, iba a decir, se podría hacer la instalación y poner las baterías más adelante. Sí. En plan especulativo, sí. A ver si en el futuro bajan de precio, pero ahora mismo están muy caras. Sí, no hay problema. Vale. Bueno, es una opción. Bueno, luego ahora tienes... mismo estamos hablando con Jordi en las sombras, que ya no se le ve nada. Bueno, es que va carísima la electricidad. Está carísima la electricidad, yo no enchufo la luz para nada ya. Bueno, estamos en hora pico. Estos 3.800, claro, estos son kilovatios hora, para que yo me entienda un poco. Claro, un kilovatio hora sería el equivalente, pues por ejemplo, si estábamos diciendo, esto acumularía casi 4 kilovatios hora.
4 kilovatios hora sería si tuviésemos en hora punta funcionando todo perfecto durante una hora la instalación de 4 kilovatios y sin pérdidas, pues acumularía esa electricidad, ¿no? Entiendo, eso es lo que es un kilovatio hora. Sí, o sea, al final, para que os hagáis una idea de lo que es la capacidad, ¿vale? Cuando hablamos de energía, porque al final esto, ¿vale? Si nosotros tenemos una bombilla, por ejemplo, de 80 vatios, la utilizamos al día 2 horas y la utilizamos los 30 días del mes, multiplicamos 80 por 2 por 30 y nos sale los vatios, en este caso hora, que tendríamos al mes, ¿vale? Entonces, es eso, o sea, es la cantidad de potencia que necesitamos en consumo en horas al día, ¿vale? En este caso sí sería al día, es lo que estábamos comentando. Vale, yo estaba pensando desde el otro lado, desde la generación, pero bueno, claro, tiene más sentido lo que estás diciendo tú. Pero tiene más sentido desde el consumo, que es a lo mejor cuánto, o sea, estos 3,8 kilovatios hora, no sé, ¿qué consumo sería? ¿Cuántas horas de una nevera o no sé, para que nos hagamos una idea? Bueno, sí. Puedo mirar la factura de la electricidad, vamos, no sé por qué. Sí, a ver, pero vamos, a ver, si queréis algún porcentaje de un consumo. Podríamos hacer un ejemplo real, si queréis. No sé. Venga, va. Si queréis, lo digo. Sí, eso estaría bien. Pero bueno, simplemente, no sé, ¿alguno de vosotros tiene alguna idea más o menos de cuánto consume al día? Es que, no sé, es para hacerme una idea de estos 4 kilovatios hora. O al mes también me valdría. Por aquí tendré algún ejemplo, no te preocupes que... A ver. Lo digo por saber que estás diciendo una instalación típica es estos... uno o dos módulos de estos. Dos módulos serían unos 7 kilovatios hora. Y no sé si esto pues es un 10% o es un 50%, un 80% de lo que consume alguien. No lo sé, no sé. Si me das Pero bueno, sí. Vamos, estamos aquí todos mirando nuestra factura. Yo ya he desistido porque me he acordado que no tengo ninguna a mano. Bueno, pero en todo caso, mientras tanto, voy resumiendo un poco. Esto sería, la recomendación sería, pues, empieza, como ha dicho Jordi, igual sin acumulación, o si lo haces con acumulación, pues ponte un módulo de estos, ves un poco cómo funciona y tal, y si crees más adelante que te sale más a cuenta comprar otro módulo para seguir acumulando y gastar menos de la red en lugar de vender ese excedente, pues lo haces y ya está, ¿no? Es correcto. Es que sí. Realmente se tendría que hablar un poco de lo que tardas en... yo lo diré mañana. En amortizar. Una cosa es la instalación y la otra es el acumulador, ¿no? Porque, claro, el acumulador es muy, muy caro, sí, pero el ahorro debe ser distinto. O sea, lo que te estás ahorrando es la electricidad que pagas en horas que no puedes consumir. Que no puedes De hecho, la diferencia... Lo que te estás ahorrando es la diferencia de precio entre lo que pagas y lo que cobras, ¿no? Y además que seguramente tú estás produciendo en horas en que la electricidad es más barata, con lo cual pues la puedes usar en momentos más caros, ¿no? También. Pero todo eso se tiene en cuenta, ¿eh? Cuando se calcula la amortización, todo eso se tiene en cuenta. Vale. Sí. Vale. Incluso lo que habéis dicho antes del tema del mantenimiento. Esto, pero... Sí. Porque sería posible, si tú tienes acumulación, entiendo que hasta sería posible... Aunque estés generando electricidad, no sé si esto que estoy diciendo es una tontería, pero estar comprándola de la red en ese momento en lugar de consumiéndola y cargar las baterías... O sea, también podrías usar el acumulador para cargar de la red y luego usar. Aunque no tuvieras placas, vamos. Tú podrías tener baterías sin placas. Actualmente, baterías que te permitan, inversores que te permitan, porque normalmente un inversor híbrido es es un inversor cargador. Es el que se encarga, la gestión de cargar la batería se hace a través del inversor, ¿vale? Entonces, que haya inversores que permitan un modo de funcionamiento que sea carga a través de la red, los hay. Pero que permitan cargar, un modo que permita cargar de la fotovoltaica y de la red a la vez, a nivel de autoconsumo no lo tengo tan claro. O permiten cargar de la red o permiten cargar de la fotovoltaica. Pero combinar ambos, eso no lo tengo tan claro. O sea, habías hackeado el sistema, Marc. No, pero da igual. O sea, igualmente, aunque no estuvieras cargando de la red, podrías estar cargando la fotovoltaica y consumiendo la red. Esto sí que lo podrías hacer.
Bueno, no sé. Sí. No, lo que pasa es que primero consumes de la red. Perdón, de la fotovoltaica. Vale. Lo primero que entra a nivel de consumos es la energía que generas. Luego, lo que te falta sí que lo coges de la red. Pero tú no puedes discriminar porque por temas de instalación, por cómo está hecha la instalación, lo primero que te entra es la fotovoltaica. Y tiene todo el sentido, creo. Pero, como decía Jordi, son dos temas aparte. O sea, un tema es la generación y otro tema la acumulación. Y lo que estamos diciendo ahora es que a lo mejor las dos cosas a la vez no podemos hacerlo de esta forma, pero sí que podríamos tener solo acumulación sin generación. Eso sí que lo podríamos tener. Sí. Y lo que haríamos es estar acumulando de la red cuando la electricidad es barata para gastarla cuando es cara. Entonces, yo creo que un poco este es el modelo mental que tenemos que tener, que son dos cosas distintas. Aunque la carguemos como la carguemos, aunque sea fotovoltaica, una cosa es lo que nos ahorramos por el hecho de no comprarla y venderla a un precio más barato o no comprarla en los momentos más caros, y otra cosa es el tema de la generación y tendríamos que tenerlo en cuenta aparte, ¿no? Y para baterías decías que también había ayudas, ¿no? Sí, el ICANN hace 3-4 años también daba una subvención que era para temas de almacenamiento con litio, que era el 60% del coste total de los gastos subvencionables del sistema, ¿vale? Con un límite de 5.000 euros por sistema, ¿vale? Es decir, tú ponías una batería, antes era más cara todavía, ¿vale? Y te subvencionaban un 60% con un máximo de 5.000 euros por sistema de acumulación, ¿vale? Está bien. Y bueno, estamos hablando del pasado. Ahora, ¿se han eliminado todas estas ayudas y lo del IBI también? ¿O cómo que yo sepa, sí. Lo que pasa es que ahora han venido un paquete de ayudas muy bestia desde la Comunidad Europea, ¿vale? Entonces, si queréis lo comento un poco por encima. Bueno, faltaba una subvención que, como sabéis, también para hacer una instalación fotovoltaica hace falta pedir un permiso de obras y hay que pagar lo que se llama el ICIO, que es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ¿vale? Entonces, algunos ayuntamientos como Sant Cugat te pagaban parte de este ICIO, ¿vale? En el ICIO tenemos una parte que son las tasas, ¿vale? Entonces, ellos se encargaban de pagarte esta parte. O sea, tú la pagabas y después, si no me equivoco, cuando se acababa la instalación, ellos te daban te lo compensaban, ¿vale? Bueno, básicamente esto es todo lo que había, ¿vale? O sea, que también había para esto, ¿vale? Y nada, sí, dime. No, digo que ahora crees que quizás en el futuro volverán, pero ahora mismo no están. Correcto. Ahora mismo lo que hay es el tema os lo voy a comentar, esto sí que lo tengo que leer un poco porque no, es un tema muy actual que precisamente acabó el periodo para presentarse solicitudes. No, perdón, el periodo para que las comunidades autónomas presentaran las bases para las convocatorias era el 30 de septiembre, o sea, hablamos de hace 6 días, ¿vale? Pero, bueno, básicamente esto se llama, es una línea de ayudas para instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo y que se ha hecho a través del Real Decreto 477/2021, ¿vale? Y que salió en el Boletín Oficial del Estado el 30 de junio del 2021. Y el plan de ayuda se llama Plan España Puede. Plan de recuperación y transformación y residencia, ¿vale? Bueno, y eso incluye ayudas para almacenamiento, climatización renovable e instalaciones eólicas, ¿vale? Con el objetivo marcado en el 2030, ¿vale? Para tal. Entonces, el IDAE, que es el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, ¿vale? Es el organismo que se va a encargar de la coordinación y el seguimiento de los programas de incentivos, pero son las comunidades autónomas las encargadas de sacar las convocatorias y resolver las ayudas, es decir, las que al final acaban otorgando las ayudas, ¿vale? De momento solo han salido las convocatorias para Baleares, o hace una semana solo habían salido las de Baleares, ¿vale? Cada comunidad las tiene que sacar, pero de momento solo habían salido las de Baleares. Entonces, el paquete de ayudas puede alcanzar hasta 1.320 millones de euros, ¿vale? Pero inicialmente van a ser 660 millones de euros el primer año y si al final se acaban y se dan todas las subvenciones, se puede llegar a ampliar hasta los 1.320 millones de euros el segundo año en total, ¿vale? Entonces, el 30 de septiembre, como os he dicho, era el plazo máximo para que las comunidades autónomas publicaran las convocatorias y el 31 de marzo del 2023 el 80% del presupuesto tiene que estar ya ejecutado. Se tiene que haber ya dado el 80% de las ayudas, ¿vale? Bueno, ¿qué más información tengo aquí? Bueno, los programas de incentivos estarán en vigor desde el día siguiente de la publicación del mismo
hasta el 31 de diciembre del 2023, ¿vale? O sea, el 31 de diciembre del 2023 es el último día para presentar ¿vale? Ponte una alarma, Marc. Sí, yo no puedo instalar eso tú. Pero no, lo que iba a decir es que a lo mejor no hace falta tampoco entrar en mucho detalle. Como este episodio estará colgado y la descripción la puedo ir actualizando, así que si más adelante nos enteramos de cuándo han salido estas ayudas, si nos enteramos, que a lo mejor no pasa, pues podemos poner los links en la descripción. Así que si nos estás escuchando de aquí un tiempo, mirad la descripción y posiblemente hay algún link extra. Sí. Pero bueno. Oyentes del futuro, si ha salido alguna subvención y no lo hemos puesto, avisar a Marc. Le enviáis un tuit o algo, le echáis la bronca y que lo actualice. ¿Un tuit? Sí, aquí... Falta algún comentario en la plataforma. Eso también. Aquí en Cataluña, por ejemplo, saldrán a través del ICANN o a través del GenCat, ¿vale? Entonces, bueno, será ir mirándolo y cuando salgan, pues... Ya, o sea, las de Cataluña estaremos más atentos porque como Jordi lo tendrá que mirar, pues si sale lo pondremos seguro. Los otros, pues bueno, si nos vamos enterando iremos poniendo. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo más. Bueno, sí, cosas. Llevamos bastante rato. Sí. ¿Cómo vas tú de tiempo, Xavi? Lo tuyo. Bueno, de momento no me han llamado la atención. Entiendo que todavía mi novia no tiene hambre, o sea que bueno, de momento puedo ir haciendo, pero... Vale. Nos ha quedado pendiente, o quizá me he empanado yo, un poco la superficie que necesito para... Bueno, sí, la superficie que necesito en el tejado para una instalación. Que por eso, yo qué sé, pues si viene el vecino, no puede poner las mías. Una de 4 kilovatios, así como que hemos dicho que es el doble de lo mínimo, ¿no? Pero parece que es razonable. Sí. Mira, vamos a hacerlo rápido, ¿vale? 4 kilovatios, vamos a contar 4 kilovatios, lo vamos a multiplicar por un 20%, ¿vale? Nos salen 4,8 kilovatios en placas y si lo dividimos entre placas de 450 vatios, que es más o menos, podría ser un estándar, ¿vale? Nos salen 10,6 placas, ponemos 11, ¿vale? Estas 11 placas, contar que cada placa, más o menos de media, son 2 metros de alto por 1 de ancho. O sea, son unos 2 metros cuadrados, un poco más. Entonces, 11 por unos 2, pues tendrías unos 22 metros cuadrados. Eso sí, depende de las... Claro, porque no sé cómo son las dimensiones de tu tejado, pero a lo mejor yo solo puedo hacer una fila de 4, debajo tengo que hacer otra fila de 4 y entre filas tengo que dejar un espacio para hacer el mantenimiento de placas, para poder acceder a los cables. Entonces... No pueden estar tocando. Exacto. O sea, que no... A nivel no de sobra placa, tanto espacio, Jordi? Claro, o sea, a nivel de placa, son 22 metros cuadrados, más o menos. Para 4 kilovatios. Sí. Bueno, ¿qué le sumo? O sea, ponle unos 30 mínimo. ¿30? ¿Tú crees? ¿8 más? ¿Cuántos pisos hay en la azotea? Mínimo. ¿Cuántos pisos hay en la azotea? Creo que sí, no sé, Xavi nos lo dirá mejor, pero... ¿Tú qué... ¿Cómo? ¿Tú qué dirías, Xavi? O sea, ¿cuántos 30 apartamentos o 25? ¿Cómo? ¿25? ¿O 30? ¿De metros? Bueno, para redondear, para que haya espacio entre las placas. Yo siempre intento ser bastante, o sea, tirar largo. Porque luego, 30. Claro, tú imagínate, ¿sabes? Tú ya has hecho has pagado todo, tal, y luego imagínate que no te cabe. Entonces, bueno. O sea, que 30 incluso a lo mejor es corto. ¿Cómo? No, pero 30 no es tanto, Marc, si lo piensas. Es que, claro, es lo que te digo. ¿Cuántos apartamentos hay Hay 4 apartamentos. 4. Y tienen unos 70 metros cuadrados cada uno, me imagino. Ya, pero, o sea, 70 por 4. Estáis uno debajo del otro, entonces la cubierta tiene las dimensiones. No, estamos hablando de 4 arriba. 4 arriba. Vale. Estaba calculando las dimensiones del tejado. Lo puedo hacer en Google Maps, también. Podemos ir a Google Maps. También hay que contar. Bueno, así para redondear. Está inclinado, ¿eh? Son 300 metros cuadrados. 300 metros para cuadrados. Esto recomiendo Google Earth. Si al final nos irá muy bien, ¿vale? Porque tiene visión 3D, puedes ver los edificios en 3D. Pero vamos, unos 300 metros cuadrados. Mira, es una décima parte. Somos 300 metros vecinos. Cuadrados. Bueno. Algún par se van a quedar sin Todos instalación. Pasa nada. Y la comunidad.
La comunidad, mira. Ya te digo. Una cosa es que, perdonad, es que se me está cortando un poco la conexión. Sí. Sí, y no sé si lo habéis dicho ya, pero ya, suerte, estamos grabando por separado, esto irá bien, pero ¿has dicho que 30 te parece razonable o incluso necesitaríamos más? Si 20... A ver, es lo que te digo, si nos limitamos a la superficie de placas son 22 metros cuadrados. Luego ya es lo que te digo, depende de las filas que hay que hacer. Como hay que dejar, lo que te digo, una separación de medio metro entre fila y fila, habría que mirar exactamente cuántas filas hay que hacer. Pero no sé, sí, yo tiraría 30, sí, asegurarme, quizá 30. Tendría que verlo, que con Google Maps me diría la cubierta y te diría, vale, pues pondremos 4 y te van a caber bien. O sea, lo dibujaría con AutoCAD. Al final, bueno, es que tendría que verlo, pero sí, ponte que en 30 yo creo que te cabría, ¿vale? Vale. No hace falta. ¿Vale? Vale. No vamos a abusar del invitado. Ahora le envío un link con el Google Maps. ¡Toma, venga! Gracias, Xavi. En directo. Ya... Era para tener una idea. Bueno, pues a lo mejor, no sé, si te cubres un poco de la terraza con un poco de sombra, ¿no? Eso también lo podrías hacer. Te pones un toldo de placas. Mira, eso no es mala idea. El toldo sí que es mío. ¿Están pensando ya en hacer placas flexibles que se pueden enrollar para hacer toldos? Ya las hay. Lo que pasa es que son de una tecnología que se llama Amorfo. ¿Pero para qué? Y la eficiencia es mucho más baja. Ya. Y además, ¿para qué, Jordi? O sea... Tengo mi toldo que lo voy desplegando y son placas solares, imagínate. Bueno, las placas flexibles se utilizan mucho en náutica. Pero te montas un toldo fijo en una parte. Sí. Pues no tengo luz en invierno. Una pérgola, ya. Vale. ¿Cuánto mide tu terraza? Uy, pues la gente al final va a saber cómo es mi casa exactamente. No. Es grande mi terraza. Sí, mi balcón. Más o menos, creo que son como 2,20 por todo el ancho de la casa, que no tengo ni idea cuánto es. Serán unos 10 metros casi. Pues mira, igual te cabe la instalación. Bueno, claro, pero no vas a cubrir todo, tío. Sí, venga ya, vale. Por lo menos una de 2 kilovatios te la puedes poner en tu terraza sin tener que pedir permiso igual. Seguro que tienes que pedir igualmente, ¿no? Pero... Igualmente os diré que normalmente cuando se instalan en terrazas y tal, normalmente siempre hay un muro perimetral que rodea la terraza, que más o menos es de medio metro, ¿vale? Entonces, normalmente se deja 1,5 metros de distancia por el este, por el sur y por el oeste, de distancia de poner las placas pegadas al muro. ¿Por qué? Porque ese muro va a hacer sombra. Entonces, ya estamos perdiendo unos metros cuadrados ahí. Si además queremos levantar 30 grados las placas, esa primera fila de módulos va a hacer una sombra hacia atrás, con lo cual tenemos que separar entre filas los módulos también. Entonces, no son 30 metros. Al final, lo que dispones es mucho menos. Pero bueno, esto es a estudiarlo. Tú si me dices, Xavi, oye, ¿me puedes hacer un calculillo? Pues... Bueno, ya buscaré a alguien que me lo monte que lo haga, ¿no? Pobre. No vamos a abusar. Otra duda que tenía yo apuntada. Si nos ponemos de acuerdo unos cuantos vecinos, ¿esto sale más barato o el precio es más o menos lo mismo? En plan, yo qué sé, imagínate que dicen, bueno, vas a utilizarlo y otro dice, pues yo me apunto, yo también, y somos 3 o 4. O sea, te ahorras algo, da absolutamente igual. Al final el precio es el kilovatio, así que no te ahorras nada, no sé. Creo que te podría salir... Pero añadirás elementos en la instalación también. Pero instalaciones individuales, o sea, por vecino. Ya. Sí, cada uno la suya. Ya. Hombre, esto es llegar a un pacto con el instalador, pero entiendo que si os instaláis todos con el mismo instalador, será un precio mejor. Porque es lo que te digo, a medida que aumenta la potencia, se reduce el euro kilovatio pico instalado porque aumenta el tiempo de trabajo. Entonces, bueno, al final os saldría, yo creo, un poco más. Un poco mejor. Bueno, también le puedo ir así en plan, ¿me haces un descuento por cada vecino que convenza para que se instale? Venga, va, te hago tanto. Aún haríamos algo. No sé si está congelado, Marc, o lo hemos perdido definitivamente. Creo que sí. Es que al final tenía un montón de dudas y las has ido resolviendo todas. Bueno, así que... tengo aquí unos datos que a lo mejor te podrían interesar. Por ejemplo, sí, dime. A nivel de costes generales de una instalación, para que sepamos más o menos qué parte equivale a qué coste,
podríamos decir que más o menos el material, ¿vale? Supondría entre un 65 y un 70% del coste total de la instalación. Luego tendríamos la instalación de los módulos, o sea, la mano de obra, que sería entre un 20 y un 25, más o menos, más un 25% más o menos. Vale. Y luego pues tendríamos pues el tema de la legalización, que al final es una tramitación que hay que hacer y que te la tiene que hacer una oficina técnica y todo esto. Sí, es verdad. Es que, de hecho... dime. Y luego le puedes añadir el mantenimiento, pero es lo que te digo, eso va aparte. Al final, tú no contratas cuando compras una instalación fotovoltaica, al menos hace un par de años, ahora exactamente, no sé si hay alguna empresa instaladora que ya te ofrezca servicio de mantenimiento incluido cuando compras la instalación, no lo sé, pero creo que no. General, no. No, es que me había dicho un compañero de trabajo que ahora mismo en Barcelona al menos han puesto una tienda así que puedes ir, comprarte las placas, el inversor y bueno, no sé si las baterías también y que te lo puedes montar tú mismo. Pero digo, oye, pero no tienes que tener, no sé, algún certificado o tú te lo instalas y luego viene alguien y dice, sí, esto es correcto, ya funciona. A ver, para los distribuidores normalmente así rollo, los más importantes como Grupo Electrostox, Saltoki, Novelec, o sea, distribuidores mayoristas importantes que tienen muchas líneas de negocio, ¿vale? Claro, con esta gente solo trata directamente con instaladores. Y los instaladores, claro, tú tienes que tener tu acreditación de instalador. Pero, y a esto sí que se les vende y se les hace el precio especial y todo esto. Pero sí que, por ejemplo, existe, me parece, Bricomart, por ejemplo, que Bricomart te ofrece un precio de instalador a todas las personas, no hace falta que seas instalador, y te venden placas fotovoltaicas, te venden inversores, creo también, generadores de mini eólica, con lo cual sí que hay tiendas que puedes comprar tu material. Está bien. Bueno, es bueno saberlo. Creo que estamos recuperando a Marc, es que encima lo peor es que... ¿Estás aquí? Vale. Estoy aquí, lo que pasa es que no estoy pudiendo conectar la cámara, pero perdonad. Bueno, adelante. Sobreviviremos sin ver tu cara, no pasa nada. Sí. Ya te iba a explicar lo que te has perdido, pero bueno, ya escucharás el podcast. Sí, ya escucharé el podcast. Simplemente córtame si me repito, pero ya está. Ya está. No sé si querías preguntar alguna cosa más. Yo estaba mirando mis dudas o así y ya no tenía nada más. Ya creo, llevamos casi 2 horas. Sí, ya tendríamos que pronto acabar por no abusar de Xavi también, pero simplemente, bueno, no sé lo que habéis hablado de la instalación conjunta, pero entiendo que lo suyo sería compartir la instalación y entonces tendrías que tener como algo que midiese cuánto está consumiendo cada uno, ¿no? Bueno, a lo mejor esto ya lo habéis hablado, si ya lo habéis hablado. No, es que yo he entendido que cada uno tendría su instalación. O sea... Sí, claro, pero entonces a lo mejor uno tiene una localización mejor que el otro, ¿no? O como... Claro. Sí, no, claro. Es lo que decimos. Luego se llega a unos coeficientes según los cuales cada uno puede tener más cantidad de energía, digásemos. O sea, o una instalación más potente que la del vecino, ¿vale? Bueno, no sé si también tenías alguna cosilla más. Sí, la última cosa que quería comentar, bueno, que ya lo había apuntado un poco Xavi, ¿no? Que con estos los últimos modelos de cargador de vehículo eléctrico ya permiten que se haga la carga y como la inversa, ¿no? Que puedes usar tu coche tanto para cargarlo, ¿no? O sea, lo cargas desde la red o desde tu instalación eléctrica, fotovoltaica, lo que sea, pero también lo puedes usar de batería para casa. Esto todavía muchos modelos no son compatibles con esto. Por ejemplo, los Tesla todavía no lo permiten. Pero sí que, por ejemplo, el Nissan Leaf sí sé que lo permite y supongo que habrá bastantes más. Claro, esto ya sería el sueño, ¿eh? Claro, mejorará muchísimo las cosas, entiendo, pero que me corrija Xavi, porque en primer lugar ya no necesitas una batería tan heavy, ¿no? Algo de batería necesitas en casa porque se estará cargando cuando no esté el coche, ¿no? También. Pero también podrás utilizar el coche e incluso cuando estábamos hablando de la posibilidad de desconectarse, si tienes un coche, siempre tienes la posibilidad de irte con el coche, cargarlo en otro sitio y volver a tu casa, ¿no? Te traes electricidad. Claro, hombre, yo lo que pensaba era cargarlo con la luz con la fotovoltaica. Sí, pero me refería, primero que la batería del coche ya está muy sobredimensionada para el consumo de casa, con lo cual... Sí, como a ver, 50, ¿no? kilovatios. Sí, a ver, digásemos que sí, que la idea es esta. Al final, lo que propone, por ejemplo, Tesla, por ejemplo, que eso se ha visto muchísimo, ¿no? Pues tener tu instalación fotovoltaica, tener tu batería y tener tu coche. Entonces, tú llegas a tu casa,
cargas tu coche por la noche, por ejemplo, desde la batería que ha estado acumulando energía durante el día, puedes cargar, por ejemplo, tu coche o lo cargas desde la red y ya sales con tu coche de casa ya cargado, ni pasar por electrolineras ni nada de esto. O sea que cada vez buscar más la autosuficiencia de cada familia, de cada hogar, ¿no? Tener su propia instalación fotovoltaica y tener su coche eléctrico y al final ser independientes y gestionarse su propia electricidad. Luego sí que es verdad que Claro. Sí. Que digo que para eso sí que necesitas una batería bastante potente porque tendrás que cargar por la noche. Yo entiendo que el caso más óptimo será que también tengas posibilidad de cargar en tu lugar de trabajo. A lo mejor ahí también haya una instalación solar, estés cargando con la generación solar durante el día donde estás trabajando y luego te lleves ya la electricidad para casa. Sí. O sea, de hecho, por ejemplo, Wallbox, que es muy conocido a nivel de cargadores y demás, sí. No es el único. O sea, hay muchos fabricantes de inversores solares que ya han sacado sus propios cargadores, como por ejemplo solución de cargador, como es SMA, Fronius, SolarEdge. Y bueno, también Tesla con sus superchargers, ¿no? Que permiten cargas, me parece, son de 24 kilovatios hora y demás. Que es muy interesante. Quiero solo hacer un pequeño apunte. El otro día una cosa que leí sobre Tesla. Que claro, Tesla, por ejemplo, no tiene marketing, entre comillas. No hace anuncios para la tele y tal. Y decían a un youtuber que sigo que, claro, que su marketing está siendo los coches. O sea, Tesla realmente no es una empresa de coches. Simplemente los coches es ahora darse a conocer a través de los coches, pero realmente es una empresa energética. Entonces, lo que va a hacer es vender baterías de litio. De hecho, me parece que ya está comercializando, se ha convertido en comercializadora en Texas, en Estados Unidos, con lo cual está vendiendo energía. Aparte de todo eso, tiene toda la red de superchargers distribuida por todo el mundo y cada vez va a tener más, con la tecnología ya adaptada, con lo cual cuando monten electrolineras a lo mejor tienen que pagarle a Tesla, no lo sé, pero está convirtiendo un negocio que en principio parece solo de coches en una superempresa, en un negocio vertical brutal que yo creo que va a subir una barbaridad. Es lo que yo creo, ¿eh? Esto es lo que comenta el propio Elon Musk, ¿no? Que al final también tienen SolarCity, ¿no? Que ahora ya está fusionado con Tesla, que son estas placas solares que parecen tejas, ¿no? Parece que tienes un tejado normal. Sí. Sí, esa es la idea. Bueno, no estamos dando una recomendación de compra sobre ningún producto. No, era que va a mejorar su negocio, estoy seguro que va a subir de precio la acción, eso ya no lo sé, porque ya está has tocado con los niveles. Pero bueno, sí, no pasa nada. Entiendo, o sea, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí, tiene todo el sentido. Digo, Xavi, has tocado un tema delicado, porque Marc es muy escéptico con el precio de la acción de Tesla y has tocado la fibra, ¿eh? No, pero da igual. La empresa me parece una super empresa, pero bueno. Es que Elon Musk es un genio, pero también es un inconsciente, porque claro, sale y hace unas declaraciones que al final hacen que el mercado fluctúe. O sea, habla un día de las criptomonedas bien, otro día mal, otro día deja comprar Tesla con criptomoneda, otro día no. Luego sale y dice que es que claro. Pero bueno, igual no hace falta entrar aquí. No sé, ¿algún tema más que querías comentar? Yo por mí ya estamos, llevamos 2 horitas, si te parece. Bueno, pues iremos cerrando el programa. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir al programa y nos vemos en el siguiente. Que vaya bien. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, Charles. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado el podcast, te agradeceríamos que le dieses al corazoncito en Google Podcast o iVoox, like en YouTube o 5 estrellas en Apple Podcast. Así nos ayudarás a tener más visibilidad y seguir con este proyecto. Ahora puedes dejarnos mensajes de voz a través del link de Anchor que encontrarás al final de la descripción. Los comentarios por escrito en la plataforma por la que nos escuchas, o bien correos a loqueibamos@gmail.com, por Twitter @alqibamos o por Instagram alqibamos, todo junto, también son más que bienvenidos. En capítulos posteriores iremos dando respuesta a vuestros comentarios y preguntas.